El boicot masivo en contra del Estado de la Unión de Donald Trump le está explotando en la cara a Donald. Las noticias corporativas están atacando a la prensa independiente, ya que lideran el boicot contra Donald Trump y su despreciable régimen en el Estado de la Unión. Ahora docenas y docenas de miembros de la Cámara de Representantes y senadores boicotearán al Estado de la Unión, algo que es bastante sin precedentes en este tipo de cantidades. Y quiero mostrarles lo que dijo el senador Schiff cuando hizo este gran anuncio hace unas noches. Donald Trump está violando claramente la ley y la Constitución. Él está ignorando de forma flagrante las órdenes judiciales. Ha militarizado sin escrúpulos el Departamento de Justicia para perseguir a sus enemigos. Está soltando tropas de ICE en nuestras calles que están provocando la muerte de personas. No voy a asistir al discurso del Estado de la Unión. Nunca me lo he perdido. Siempre he asistido tanto a las inauguraciones como a los discursos del Estado de la Unión, pero no podemos tratar esto como algo normal. Esto no es un asunto normal. No le daré la audiencia que anhela por las mentiras que cuenta. Estaré fuera del Capitolio con Made Us Touch y Move On para el discurso del Estado de la Unión del Pueblo, el martes a las 8:00 p.m. hora del este. Poderoso, de hecho. Aquí hay una lista de los otros oradores, desde el senador Merkley hasta el senador Murphy, la senadora Tina Smith, el senador Van Hollen, las congresistas Ansari y Balint, y tenemos a Maxwell Frost y Casar. Tenemos a Leges Fernández, tenemos a Jim Hims, el miembro de mayor rango del Comité de Inteligencia, Sarah Jacobs, Jayapal, y la lista sigue y sigue. Puedo revisar la lista. Hablando de la congresista demócrata Sarah Jacobs, ella fue a las noticias corporativas, estuvo en CNN, y la presentadora Alex Thompson le preguntó por qué no va a asistir. Esto es lo que dijo, miren por favor. El discurso del Estado de la Unión es el martes por la noche. Algunos demócratas han decidido no asistir. No. ¿Usted tiene pensado ir? ¿Cuál es la razón de su decisión? Es decir, ¿no considera que eso es una falta de respeto hacia la institución de la presidencia y también hacia la institución del Congreso? Quiero decir, creo que lo que es una falta de respeto a la institución del Congreso es el hecho de que este presidente y esta administración no acatan las leyes y los estatutos aprobados por el Congreso. No tienen absolutamente ningún tipo de consideración ni respeto por el Estado de Derecho. Literalmente están yendo en contra de las órdenes judiciales. Eso es lo que es una falta de respeto. No me voy a quedar ahí sentado escuchando a Donald Trump mentir y tratar de decir que la economía va bien cuando todos los que conozco en San Diego apenas pueden sobrevivir. No me voy a quedar ahí sentado a escucharlo decir que van tras los criminales cuando sabemos que la mayoría de la gente a la que persiguen no tiene antecedentes penales y está matando a ciudadanos estadounidenses sin ninguna rendición de cuentas. Aunque, bueno, veremos qué pasa con el de los ciudadanos y veremos en ese frente. Luego escuchamos al senador Rubén Gallego sobre su boicot al Estado de la Unión. Esto fue lo que dijo el senador Gallego. Miren por favor. Bueno, solo quiero decirles, para que lo escuchen de mí, que no voy al discurso del Estado de la Unión. Miren, hay cosas más productivas que puedo hacer con mi tiempo que solo sentarme allí 2 horas y aplaudir a la señal. Ahora mismo este país está sufriendo, ya saben, ya sea lo que está pasando en Minnesota, ya sean nuestras familias que solo intentan estirar cada dólar, ya sean los veteranos que intentan asegurarse de que sus beneficios no sean recortados por esta administración. Hay mucho trabajo por hacer y no va a suceder en esa Cámara durante 2 horas cuando el presidente solo va a usar, ya saben, esa tribuna para presionar como una forma de, simplemente, ya saben, impulsar cada vez más su agenda. Así que, pasaré el tiempo trabajando por Arizona, pasando tiempo con mi familia y, ya saben, espero seguir luchando de verdad para asegurarme de que los estadounidenses tengan una oportunidad en el sueño americano. Gracias. Amigos, pareciera que CNN estuviera muy enojado con esta red independiente. Ellos llevaron a profesores de la UCLA y de otro tipo también de profesores y todos dijeron: creemos que el mundo entero debería de asistir al Estado de la Unión, porque así es como se logran compromisos, dicen. Así es como la gente del gobierno debería de interactuar. Miren por favor este clip donde se podía ver a CNN evidentemente enojados con un medio independiente. Pero ella no asistirá. Y hay muchas otras personas que no lo harán. Se está hablando de discursos alternativos del Estado de la Unión, como tuvimos un espectáculo de medio tiempo alternativo con Kid Rock. Quiero decir, ¿esto es perjudicial para la democracia? Sí, la verdad es que no me parece lo más adecuado, Alex. Esto es una de las obligaciones que la Constitución le impone al presidente de la nación. Él tiene la obligación de informar al Congreso sobre el estado actual de la Unión y en ningún lugar se especifica que deba ser un discurso formal en el hemiciclo. Antes era una carta entregada por, ya sabes, el correo a caballo. Pero esto simplemente tiene que suceder. Y creo que si eres miembro de esa Cámara, es parte fundamental de tu trabajo escuchar ese informe. Y yo sí creo, ¿sabes? La gente ha hablado mucho sobre si todavía hay ganas de, ¿sabes? Cuando ellos bajan el nivel, nosotros lo subimos, o si ya superamos eso. Y, ¿sabes? Nunca se acaba el trabajo de hacer tu labor, de hacerlo bien y de esforzarse mucho por encontrar un punto medio y resolver los problemas de la gente. Así que yo diría, preséntate.
No, es el trabajo presentarse y tratar de resolver problemas. Y por cierto, hay algunas cosas en las que ambos lados están de acuerdo. Es decir, el año pasado, recuerdo que hubo un momento en que el chico, el agente del servicio secreto, que tiene, ya sabes, cáncer cerebral, y lo están animando y los demócratas no lo animaron. Qué momento tan triste que ni siquiera podemos animar eso. No lo sé. Siento que es algo muy malo. Ambos partidos son culpables de eso, pero me parece un momento triste. Y si tenemos que encontrar momentos para unirnos, nunca vamos a poder solucionar nuestros problemas si no lo hacemos. Bueno, ya basta de mis quejas. Muchas gracias a ambos por estar aquí y por dar una mejor perspectiva que yo sobre eso. Qué gusto verlos. Que tengan un buen fin de semana. A continuación... Pero me gusta bastante el reporte de Scott MacFarlane, uno de los pocos y más grandes reporteros que le queda a la CBS. Así describe el boicot que está ganando impulso, mientras que el Estado de la Unión del Pueblo, que es el lugar donde todos los líderes demócratas van a estar, es todo lo que Scott MacFarlane tuvo que decir. Llegamos al fin de semana, pero aquí en Washington la próxima semana será una de esas semanas grandes y predecibles. Es la semana del Estado de la Unión, el martes por la noche. Ya hemos visto a Trump pronunciar discursos sobre el Estado de la Unión en otras ocasiones. Hemos escuchado al presidente hacer esto anteriormente, pero esta vez la situación podría presentarse de una manera muy distinta y creo que eso es parte de la gran expectativa para el martes a las 9 de la noche. ¿Cómo se verá cuando haya asientos vacíos salpicando el hemiciclo de la Cámara de Representantes? Porque hay un número cada vez mayor de demócratas que afirman estar hartos de esto y que no asistirán al discurso, y esa cifra sigue creciendo. April McLean Delaney de Maryland emitió un comunicado la semana pasada afirmando que no asistirá. Ron Wyden, el senador de Oregón, dijo que tiene la intención de, en su lugar, tendrá una asamblea virtual el martes con su colega senador de Oregón, Jeff Merkley, para, cito, escuchar el estado real de la Unión de la gente de Oregón. Rubén Gallego de Arizona emitió un comunicado diciendo: esta administración continúa ignorando el Estado de Derecho y la Constitución. Cito: tengo formas más productivas de pasar 2 horas que escuchando más mentiras. Paso. ¿Quiénes estarán en la Cámara en el nivel superior? Bueno, es algo bastante tradicional. Tendrás invitados de los miembros del Congreso. También habrá un buen número de partidarios del presidente, personas a las que él quiere destacar y mencionar, pero también habrá algunos de los sobrevivientes o las familias de los sobrevivientes de los crímenes de Jeffrey Epstein. Van a estar allí invitados por miembros demócratas del Congreso. Pause, quizás intentando usar su presencia visual como una forma de presión. Pause para seguir exigiendo al Departamento de Justicia que libere los millones de páginas de archivos que aún no han sido publicados. Pause y que no censure tanto o lo haga de manera indebida. Su presencia visual será muy importante. Pause. Eso se verá diferente a lo de años anteriores. Supervivientes en las gradas de arriba, asientos vacíos abajo. Veremos cómo responde el presidente cuando haya sillas vacías para escucharlo pronunciar su tan esperado discurso. ¿Saben quién también está muy furioso? Una persona que siempre está en Fox, Stephen A. Smith. El tipo locutor de deportes, Stephen A. Smith. Cuando Stephen empieza a decir: wow, estoy realmente enojado, ¿qué tan infantiles están siendo? Más vale que se presenten. ¿Cómo vas a decir que eres mejor que MAGA si ni siquiera te presentas al Estado de la Unión? Muy bien, Steve, déjame decirte que no tiene sentido de lo que estás hablando. Simplemente la gente no va porque no quiere ayudar a que esto sea un régimen fascista. Nadie quiere ayudar a que el régimen fascista siga aumentando. Está muy claro que estos no son tiempos normales. Pero saben, yo quiero que vean este clip de Stephen A. Smith. Miren, por favor. El presidente de los Estados Unidos va a pronunciar su discurso del Estado de la Unión y los demócratas tienen planes muy diferentes. Así que algunos están considerando abandonar la sala a mitad de su discurso. Otros están planteando boicotearlo por completo y en esencia buscar alguna otra actividad que realizar. Estoy aquí para decirles que ninguna de estas opciones es aceptable. Ninguna debería ser aceptable. En algún momento, señoras y señores, tiene que haber un adulto en la sala. Si vas a comportarte de forma tan infantil, tan petulante, tan mezquina como acusas al presidente de los Estados Unidos de ser, ¿cómo vas a poder mantener una posición moral elevada, al menos lo suficientemente alta para juzgarlo como corresponde? Si la gente de la derecha puede voltear y mirarte y decir: no, eres mejor, no, actúas mejor, ¿a dónde te va a llevar eso? Verá, este tipo de cosas son las que terminan llevando a gente como yo y a otros a las noticias, porque estamos hablando de hacer las cosas. Recientemente entrevistaron al gobernador de California, Gavin Newsom, y esto fue lo que él tuvo que decir sobre el Estado de la Unión. Creo que este va a ser un discurso del Estado de la Unión muy intenso. Imagino que eso significará quizás más incursiones en el extranjero. Yo, ya sabes, observa lo que pasa, obviamente en Irán, pero esta debilidad está a la vista. Los líderes mundiales por fin lo han comprendido en relación con tu observación sobre Múnich, la COP y lo ocurrido en Davos. Y el pueblo estadounidense lo está presenciando con total claridad. Cuando uno se enfrenta a este tipo, él retrocede.
Su gran fortaleza, si es que tiene alguna, es descubrir tu debilidad y luego explotarla, pero no reacciona bien cuando la gente se impone y le hace frente. De nuevo, eso es lo que la gente de Minneapolis ha hecho y eso es lo que está sucediendo en todo este país. Y ese es el camino de regreso: convicción, fuerza, claridad, propósito. Hay que denunciar a este tipo. Saben, es interesante que mientras reflexionas un poco sobre el Estado de la Unión y también mientras puedes pensar un poco en el tema de Donald Trump, este protector de criminales, demente, roto, débil, patético, enfermo, este hombre que está dentro del despacho Oval y no hace nada bueno por el país. El hombre que en su tiempo fue el mejor amigo de Jeffrey Epstein. Este hombre que ha sido, por cierto, declarado civilmente responsable de agresión sexual. Este hombre que tiene 34 cargos por delitos graves. Y no solo los tiene, sino que ha sido declarado culpables por todos y cada uno de estos 34. Quiero que vean lo que dijo Joe Biden en su Estado de Unión. Yo creo que vale bastante la pena reflexionar sobre esto aquí mismo. ¿Sabes? Hay 1,000 millonarios en Estados Unidos. ¿Sabes cuál es el impuesto federal promedio para esos 1,000 millonarios? No, están haciendo grandes sacrificios, el 8.2%. Eso es mucho menos de lo que paga la gran mayoría de los estadounidenses. Ningún 1,000 millonario debería pagar una tasa impositiva federal más baja que un maestro, un trabajador de saneamiento o una enfermera. Propongo un impuesto mínimo para multimillonarios de un 25%, solo un 25%. ¿Saben cuánto recaudaría eso? Eso recaudaría 500,000 millones de dólares en los próximos 10 años. E imaginen lo que eso podría hacer por Estados Unidos. Imagina un futuro con cuidado infantil accesible, que millones de familias puedan obtener para ir a trabajar y ayudar a crecer la economía. Imagina un futuro con licencia remunerada, porque nadie debería tener que elegir entre trabajar y cuidar a un familiar enfermo. Imagina un futuro de atención domiciliaria y cuidado de ancianos y personas que viven con discapacidades para que puedan quedarse en sus hogares y los cuidadores familiares puedan finalmente recibir el pago que merecen. ¿O qué tal cuando Joe Biden dijo: el mundo nos está mirando, nuestros adversarios nos están mirando, nuestros aliados nos están mirando, necesitamos defender a Ucrania? Pero decir esto claramente al Congreso. Tenemos que hacer frente a Putin de una vez por todas. Necesito que me envíen un proyecto de ley de seguridad nacional que sea verdaderamente bipartidista. La historia está observando, literalmente, la historia está observando. Si Estados Unidos da un paso atrás, pondrá a Ucrania en riesgo. Europa está en riesgo. El mundo libre estará en riesgo, envalentonando a otros a hacer lo que deseen, a hacernos daño. Mi mensaje al presidente Putin, a quien conozco desde hace mucho tiempo, es simple: no daremos un paso atrás. No nos arrodillaremos. No me inclinaré ante nadie. Mi espíritu es libre. Y recuerden cuando acorraló a los republicanos MAGA y les reclamó por qué querían deshacerse del Medicaid, de Medicare y del Seguro Social. ¿Recuerdan ese momento? Miren, por favor. El otro lado del pasillo busca poner la seguridad social en peligro. Si alguien aquí intenta recortar la seguridad social, Medicare, o subir la edad de jubilación, se lo impediré. La gente trabajadora que ha construido esta nación contribuye más a la seguridad social que lo que aportan los millonarios y los multimillonarios. Esto no es justo. Tenemos dos caminos posibles. Los republicanos pueden optar por recortar la seguridad social y conceder aún más exenciones fiscales a los más ricos. Yo, por mi parte, esa es la propuesta que ellos tienen. Oh, no quieren otro recorte fiscal de 2 billones. Pensé que ese era su plan. Qué bueno oír eso. Y simplemente contrasten ese momento aquí mismo. Vamos directamente al 2023. Recuerden cuando Kevin McCarthy se convirtió en el presidente de la Cámara. Y el expresidente Joe Biden saludó perfectamente a Kevin McCarthy con civismo y con normalidad. Este es el tipo de Estado de Unión al que tiene todo el sentido del mundo asistir, porque es la forma en la que el gobierno debería de funcionar. Miembros del gabinete, los líderes de nuestras Fuerzas Armadas, el presidente del Tribunal Supremo, los jueces asociados y los jueces jubilados de la Corte Suprema, y a ustedes, mis conciudadanos americanos. Saben, empiezo esta noche felicitando al 118 Congreso y al nuevo presidente de la Cámara, Kevin McCarthy.
No quiero arruinar su reputación, pero estoy deseando trabajar con usted. Pero pueden contrastar eso con lo que dijo Donald Trump hace unos días y el tipo de cosas asquerosas que se escuchan en el Estado de la Unión, donde llamó al líder demócrata Hakeem Jeffries como una persona con un coeficiente intelectual sumamente bajo. Y luego un reportero le preguntó: Donald, ¿por qué tú no trabajas simplemente con el Congreso si quieres continuar promulgando los aranceles? Usted controla todas las ramas del gobierno, ¿por qué no simplemente trabaja con el Congreso? ¿Recuerdan lo que dijo Donald Trump? A eso me refiero. Donald Trump dijo: yo no tengo que andarles pidiendo nada al Congreso. ¿De acuerdo? Entonces, si Donald Trump no tiene que trabajar con el Congreso, lo cual de hecho es su deber constitucional, entonces ¿por qué el Congreso debería de presentarse y escuchar a este aspirante dictador? A este hombre despotricar estupideces. Varios republicanos en el Congreso han apoyado esta decisión de la Corte Suprema y Hakeem Jeffries, el líder demócrata, te ha llamado un aspirante a rey. Yo lo considero de muy bajo no coeficiente intelectual. Él ni siquiera sabe, y lo vi el otro día en una entrevista, ese tipo ni siquiera sabe lo que es un arancel. Pero ha habido críticas bipartidistas. No bipartidistas, perdóneme. Varios republicanos lo han dicho. Sí, ¿Por qué no trabajarías con el Congreso para elaborar un plan para que los aranceles salgan adelante? Tengo el derecho de imponer aranceles y siempre he tenido el derecho de imponer aranceles. Todo ha sido aprobado por el Congreso, así que no hay razón para hacerlo. Lo único que estamos haciendo es pasar por un proceso un poco más complicado, no muy complicado, pero un poco más complicado de lo que teníamos. Podremos recaudar aranceles, más aranceles, y la gente del Congreso... Ahora, solo que los aranceles canadienses la semana pasada, ¿hubo votos en el Senado en contra? Sí, porque perdimos a 2 republicanos, o incluso a 3, porque la verdad no son buenos republicanos. Y luego Donald Trump dijo: yo quiero ser un buen chico. De verdad, está totalmente demente. Fui muy modesto en mis peticiones a otros países y empresas porque quería hacer, y esto es muy importante, quería comportarme muy bien porque no quería hacer absolutamente nada que pudiera afectar la decisión del tribunal, porque entiendo al tribunal, entiendo lo fácil que son de influenciar. Yo quería ser un niño bueno. Luego habla de ser besado repetidas veces por hombres y que dice: no chicos, ya no me besen. De verdad, cada vez pierde más la razón. Miren por favor. Trabajando las 24 horas del día, casi los 7 días de la semana. Él me dijo: señor, tengo muchísimas ganas de besarlo. Y yo le respondí: no, muchas gracias. Pero ¿sabe una cosa? Él simplemente, y usted. Y su mensaje económico ahora mismo, mientras que su campaña presidencial del 2024 era: desde el día 1 vamos a bajar los precios, decía Donald Trump. Ahora que estamos en el segundo año y que las cosas están peor que nunca, la inflación está en un punto cada vez más crítico. Vimos el dato del PCE, también tenemos un PIB patético del 1.4, una recesión de empleos en este momento también. También vimos cómo el gobierno le quitó la atención médica al pueblo. Hemos visto que Donald Trump se ha encargado de que el país esté peor cada día. Donald Trump está demandando al país por $10.000 millones. Así es, una demanda directamente en contra del IRS por, según Donald Trump, mostrar que no pagó impuestos. Donald, no pagaste impuestos. Exentaste pagar, no me acuerdo si era entre $0 y $700 que pagaste en un año. Eres un multimillonario. Sencillamente lo que te deberías de pagar solo por tus estructuras que tienes construida ya superan casi $1 millón. Pagaste $700. En fin, quiero que vean este clip, por favor. Eso es por los aranceles y lo vamos a seguir haciendo de la misma forma. Y vas a empezar a ver los resultados dentro de un año cuando todas esas fábricas que están en construcción ahora mismo comiencen a operar. ¿Ves que las cifras de construcción son tan buenas? La respuesta de Mike Johnson por la anulación de los poderes que tiene Donald Trump sobre los aranceles por parte de la Suprema Corte fue algo así como una reacción muy tibia. Realmente no lo condenó, pero tampoco lo elogió. Básicamente se nota que Mike Johnson no sabe qué hacer, no sabe si seguir apoyando a Donald Trump o si sumarse a los republicanos que le están dando la espalda. Porque por supuesto Mike Johnson es el títere de Donald Trump, pero Donald Trump cada vez es más débil. Pero en lo que Mike Johnson está más enfocado ahora, más incluso que apaciguar a Donald Trump, es en mantener contento a su grupo parlamentario. ¿Y sabes qué? Ellos están furiosos con los aranceles. Y solo están empeorando las cosas ahora que Donald Trump sufrió una derrota brutal, revelándose una vez más y despojando también aún más a Donald Trump de sus poderes. Todo comienza con lo que Gavin Newsom tuvo que decir hace unas noches. Lo que todo el mundo está reconociendo es a un Donald Trump completamente débil, que está empujando a los republicanos a salvarse a sí mismo. Creo que lo que dijo aquí resume perfectamente por qué Mike Johnson en el Congreso MAGA acaba de hacer el último movimiento de revuelta. Él es
sabes, es un presidente débil, un presidente muy débil, y esa debilidad se está exhibiendo ahora también a nivel global, mientras el resto del mundo empieza a volverse contra Trump y el trumpismo. Y la única carta que le quedaba en la mano eran estos aranceles, y por eso es exactamente por eso que hoy fue tan agresivo, porque él lo sabe. No tiene nada más que esté sucediendo. Su única política económica consiste en deportaciones masivas y eso está empezando a desmoronarse debido a la gente de Minneapolis. Sus políticas económicas fueron de forma evidente apoyadas e impulsadas por estos aranceles. Por cierto, lo mismo ocurrió con sus propios tratos personales. Y no olvides ni por un instante, estas políticas arancelarias están intrínsecamente ligadas a la gran estafa, a este enorme autobeneficio, a este capitalismo de amiguetes que estamos viendo en todo el mundo. Lo viste cuando dio marcha atrás en la política arancelaria en Vietnam, cuando cerró un negocio allí con el campo de golf y la extensión de muchas normas medioambientales. Lo mismo en los Emiratos Árabes Unidos, lo mismo en Arabia Saudita. Así que el autobeneficio es una parte muy importante de la historia en lo que sucedió hoy en la Corte Suprema. Hablamos extensamente de que Donald Trump en este punto está lidiando con su propia mortalidad. Su enfoque en los aranceles se debe a lo débil que se ve tanto en casa como en el extranjero. Esta fijación de Donald Trump tan extrema por el salón de baile, o por ponerle su nombre al Kennedy Center, o el Consejo de Paz, o este arco de Donald Trump, arco que por si no lo sabes quiere construir. Todo lo que está haciendo lo hace para cementarse a sí mismo en piedra, para crear una especie de legado, sabiendo que su legado ya está prácticamente definido y no hay absolutamente nada que pueda hacer para ocultarlo. Donald Trump está preocupado por lo débil que es y esa es la percepción que va a tener en adelante. Porque sí, Donald Trump va a ser recordado como el peor presidente. El presidente más fracasado de toda la historia política estadounidense. Eso es en lo que Donald Trump comprende que se está convirtiendo. Y sabes, él entiende que este siempre ha sido su legado. Y los republicanos evidentemente no están ayudando. Porque mientras Donald Trump les ruega que lo salven, Don Bacon dijo esto hace unos días. Antes de pasar a las últimas noticias del grupo republicano por completo sobre cómo están respondiendo a la pérdida de Donald Trump para empeorarlo. Bueno, la Constitución fue defendida hoy, el sistema de pesos y contrapesos de los poderes del gobierno. Pensé que Neil Gorsuch escribió un fallo brillante. Es una filosofía realmente conservadora la que él defendió. Me refiero a Milton Friedman y Adam Smith y los fundadores, y lo que ellos pretendían, y dejó claro que cualquier arancel debe ser aprobado por el Congreso. Eso es lo que él escribió y esa es la posición mayoritaria. El presidente hoy continuó citando la opinión disidente, lo cual no tiene fuerza de ley. La posición de Neil Gorsuch tiene fuerza de ley. Y la conclusión es que cualquier arancel que el presidente quiera imponer debe pasar por el Congreso y ser aprobado. Esa es la conclusión de este fallo y yo estoy completamente de acuerdo con eso. Eso es lo que los fundadores querían y eso es lo que los republicanos deberían querer. Hemos mantenido esta postura durante mucho tiempo. Solo porque el presidente Trump no esté de acuerdo, no debería cambiar lo que los conservadores creen. Don Bacon no solo elogió la decisión de la Corte Suprema, sino que en un clip posterior habló sobre cómo los republicanos, o ciertamente él mismo, ya no ceden. Recordemos que Don Bacon es un tipo que amenazó con renunciar después de que Donald Trump y también Steve Witkoff les dieran a los rusos notas sobre cómo complacer a Donald Trump y cómo presentarle el mejor argumento, amenazando con renunciar. Este es un tipo que consistentemente ha votado en contra de Donald Trump. Se ha opuesto en gran parte a su fallida política económica. Don Bacon no simplemente elogió la decisión de la Corte Suprema, sino que también habló de que existe un tipo de sentimiento cambiante de ser un buen republicano. Vieron que hace unos días Donald Trump dijo textualmente: quiero ser un buen chico. La verdad eso fue muy raro, pero Don Bacon salió a decir que este es un sentimiento que tiene Donald Trump cada vez que pierde. Cada vez que pierde él piensa: bueno, voy a hacer las cosas bien ahora, y nunca lo hace. Yo creo que muchas personas, muchos republicanos, muchas personas que lo apoyan a Donald se están dando cuenta de que en este punto Donald Trump no va a poder salvarlos. Y también en la acción colectiva que tienen, es una fuerza que Donald Trump no puede simplemente atacar y salir impune. Lo intentó en Indiana y no funcionó. Lo intentó contra la Corte Suprema y no funcionó. Y es por eso que los republicanos se mantienen firmes, o al menos en contra de esta política por primera vez en la historia. Y van incluso más allá para humillar a Donald Trump por su derrota. Legisladores republicanos no están dispuestos a rescatar a Donald Trump en el tema de aranceles. Reportan: cualquier esperanza que Donald Trump pudiera haber tenido de que la mayoría republicana en la Cámara aceptara cederle su poder para promulgar aranceles, tras su humillante derrota 3-6 en la Corte Suprema hace unos días, debe de ser descartada. Según el National Review, un medio conservador, la afirmación del furioso presidente de que no necesita el Congreso puede ser un reconocimiento de que sabe que no tiene a los miembros del grupo republicano de su lado.
muchos de los cuales, según se informa, están encantados de que el tribunal más alto de la nación haya puesto al presidente en su lugar. Según el informe, si hay un segundo proyecto de ley de reconciliación en camino, la entrega de la autoridad del Congreso sobre los aranceles no aparecerá por ninguna parte. Audrey Falford del National Review informó que varios republicanos respondieron al fallo de hace unos días elogiando a la Corte por reconocer el derecho de la autoridad del Congreso sobre el poder de recaudación de impuestos. Y ha estado claro para el liderazgo republicano durante meses que incluir lenguaje sobre aranceles en un segundo proyecto de ley de reconciliación sería impopular entre un segmento significativo de su grupo. Como señala el informe, sería algo inaceptable para casi la mitad del grupo basándose en una reunión de estrategia el año pasado. En una reunión de estrategia con grupos de defensa conservadores a finales del año pasado. Por ejemplo, los asesores de Mike Johnson predijeron que una propuesta de codificación de aranceles podría perder del 20 al 30% del grupo republicano de la Cámara si se incluyera en un segmento de un segundo proyecto de ley de reconciliación, dijo una persona familiarizada con el asunto al National Review. Albert escribió: un asistente de Mike Johnson intervino con una predicción aún más pesimista, situando esa cifra más cerca del 40%. Un informe añade que no está claro si Donald Trump ha visto las reacciones de múltiples republicanos en el Congreso de ambas cámaras elogiando el fallo del tribunal, y agrega que intenta forzar los votos para una legislación arancelaria conllevaría un riesgo político mayor para el presidente en su segundo mandato. Los republicanos saben qué tan impopular sería esto, y yo creo que los demócratas, aprovechando la oportunidad de mensaje, como lo está haciendo el gobernador de California, Gavin Newsom, y el gobernador J.B. Pritzker, para pedir un reembolso arancelario, es quizá la mayor oportunidad de comunicación que hemos tenido durante la presidencia. No solo porque podemos hablar del hecho de que Donald Trump ha estado grabando ilegalmente sus comestibles, o sea, aumentando los precios, también de la gasolina y de cada compra que han hecho durante básicamente este último año pasado. Estamos cerca del aniversario del Día de la Liberación. Todos sabemos que Donald Trump ha encarecido todo lo que se compra, pero creo que lo que es más condenatorio, o mejor dicho, más importante, a favor del hecho de que esta administración, o bien, como aludió Scott Benson de esta manera engreída en la que siempre habla de las cosas, dijo: bueno, yo no creo que el pueblo estadounidense vaya a ver esos miles de millones de dólares. Es como que, bueno, Scott Benson, nadie te quiere escuchar. Por un lado, ese dinero evidentemente no va a llegar al pueblo estadounidense, y por otro lado, las corporaciones ya están presionando por eso. O sea que lo que está pasando es que quieren darle todo este dinero a las corporaciones para que no aumenten más los precios. Pero el punto está en que si ya no van a poner más aranceles, las corporaciones que no han perdido dinero porque no es que han tenido que pagar estos aranceles y mantener los precios igual, ahí tendría sentido, pero no lo es. Las corporaciones lo que han hecho es, cuando tienen aumentos de precios por los aranceles, aumentan el precio del producto. El que pierde es el consumidor. La corporación está igual ya que solo aumentó el precio que le pusieron los aranceles. Así que no pierde, no tiene sentido que la corporación que ha subido los precios y que no planea bajarlos, aunque ya no hayan aranceles, reciba esta bonificación por miles de millones de dólares. Asimismo, el dinero recaudado por impuestos debería de ser recaudado únicamente por el Congreso y no por Donald Trump. Él no es quien toma decisiones sobre este dinero. Los demócratas tienen que negociar, o mejor dicho, presionar para una devolución de este dinero, o al menos que utilicen este dinero para subsidiar la atención médica. Algo que resulte beneficioso para las personas que han salido perjudicadas. Miren lo que dijo el gobernador J.B. Pritzker. Miren, por favor. Bueno, fue una locura total. Es decir, ver su conferencia de prensa hoy, donde él, como bien señalaste, se desmoronó completamente por esto y arremetió contra los magistrados de la Corte Suprema y no lograba comprender por qué no podía ejercer este poder que él considera que le pertenece y que ahora ha sido declarado inconstitucional. Entonces, ¿qué es lo que hace? Recurre a otro estatuto más que permite aranceles en ciertas circunstancias y ahora pretende reimponer estos aranceles que están devastando realmente a las pequeñas empresas, están perjudicando a las familias de todo mi estado. Y como vieron, $1,700 por familia. Estas son familias trabajadoras. $1,700. Recuerden bien, este es precisamente el individuo que redujo drásticamente los impuestos a las personas más adineradas, mientras que por otro lado incrementó los gravámenes, específicamente los aranceles, sobre la clase media, sobre la clase trabajadora y, para ser francos, sobre la gente común y corriente, sobre aquellos que simplemente van al supermercado a comprar sus productos básicos. Permítanme decirles una cosa más. Los agricultores, la mayoría de ellos votaron por Donald Trump. Él ha devastado, por ejemplo, a los productores de soja en mi estado. Como resultado de sus aranceles y la forma en que ha activado guerras comerciales, ya no estamos vendiendo soja al lejano oriente.
Y eso representa miles de millones de dólares en ventas para los agricultores familiares en todo el estado de Illinois. Así que los $1,700 ni siquiera consideran a las pequeñas empresas y a los agricultores que resultaron perjudicados por lo que él estaba haciendo y que ahora quiere volver a imponer. Sin duda alguna, y yo quiero decir, ya había mostrado esta factura antes. Básicamente dijiste que Illinois quiere que le devuelvan su dinero, $1,700 por familia. Ya sabemos que muchas empresas que han pagado los aranceles ya han contratado abogados para intentar demandar al gobierno y recuperar el dinero. Así que explícanos, en tu opinión, ¿cómo pudo pasar esto? ¿Qué debería pasar? ¿Y cómo podría suceder? ¿Cómo podría la gente que nos ve recuperar algo de dinero? Bueno, si realmente le importaran las familias trabajadoras, simplemente instituiría los reembolsos que la gente debería recibir. Estos cheques de reembolso simplemente deberían llegar. Eso es lo que debería hacer. No lo hará porque en realidad no le importan las familias trabajadoras y cree que tiene razón. Y así se aferrará a ese dinero. Y el resultado de eso es que piensa en la pequeña empresa que solo quiere recuperar su dinero. Les tomará quizás años en la corte tratando de recuperar este dinero. Mientras tanto, él está reimponiendo aranceles, así que la situación empeora para la gente. Esto, la verdad, es una oportunidad de oro para los demócratas en cuanto a que su mensaje se ha escuchado. Elon Musk es un criminal electoral y debería de ir a prisión. Y esta no es una declaración controvertida. Este simplemente es un hecho. Y también es un hecho que Elon Musk es todo lo que los republicanos tienen que odiar. Pero claro, no hacen esto, sino que lo reciben con los brazos abiertos. Elon Musk hace trampa en las elecciones, estafa a todo el gobierno. Elon Musk, si nos ponemos a ver, es un inmigrante ilegal que le ha robado una cantidad inmensa del dinero al gobierno, y gran parte de esto lo hizo cuando estaba administrando Dodge, que este era el Departamento de Eficiencia Gubernamental. Así que pienso en los republicanos que hablan sin parar sobre el fraude electoral. Pero claro, un fraude electoral que ni siquiera existe, excepto claro por los crímenes de Elon Musk, crímenes en los que vamos a profundizar. Estos crímenes fueron específicamente en Georgia. Aquí es donde vamos a empezar antes de entrar en esta noticia de última hora. Sobre cómo Elon Musk no solo ha expuesto sus propios crímenes electorales, sino que también, claro, ha implicado a su gran amigo Donald Trump, mientras que este se prepara para volver a la política electoral republicana. Y creo que mientras todos hablan de cómo los republicanos tratan de robar las elecciones de medio término, esta historia podría ser más importante. Pero claro, comienza con Chris Haynes. Él habla sobre cómo el equipo del golpe que Donald Trump está volviendo a reunir, y justamente es por ahí donde quiero empezar antes de entrar con esta noticia de última hora sobre Elon Musk. Miren. ¿Por qué todos los sospechosos habituales del intento de golpe de 2020 están de vuelta en la órbita de Trump ahora? Quizás para volver a intentarlo, para intentar amañar futuras elecciones en nombre de las elecciones de 2020. Es decir, justo ayer, Donald Trump se quejaba de haber ganado más estados en 2020 en el podcast de su ex número 2 del FBI, Dan Bongino. Dan Bongino, quien odiaba su trabajo, aparentemente haciendo, digamos, trabajo gubernamental, y ahora quiere volver a hacer podcasts. Trump añadió, cito, deberíamos hacernos cargo de la votación en 15 lugares. Los republicanos deberían nacionalizar la votación. Eso, por supuesto, es ilegal. Es una violación de todo tipo de estatutos estatales y federales y principios constitucionales de federalismo. Pero hoy, por supuesto, Trump simplemente redobló la apuesta. ¿Qué quisieras decir exactamente cuando dijiste que deberían nacionalizar las elecciones y de qué 15 estados hablas? Quiero que las elecciones sean honestas. Y si un estado no puede organizar una elección, creo que la gente detrás de mí debería hacer algo al respecto. Porque, ¿sabes? Si lo piensas bien, un estado es un agente del gobierno federal en las elecciones. No sé por qué el gobierno federal no las hace de todos modos. Pero cuando uno ve cómo algunos de estos estados manejan sus elecciones de forma tan horrible, qué vergüenza es. Creo que el gobierno federal, cuando uno ve elecciones fraudulentas, y tuvimos muchísimas, y por cierto las tuvimos la última vez, pero vayan a 2020, miren los hechos que están saliendo a la luz. Elecciones amañadas, fraudulentas. Si tenemos áreas, miren Detroit, miren Pensilvania, miren Filadelfia. Vayan a echar un vistazo a Atlanta. Miren algunos de los lugares con esa terrible corrupción en las elecciones y el gobierno federal no debería permitir eso. El gobierno federal debería involucrarse. Estos son agentes del gobierno federal para contar los votos. Si no pueden contarlo legal y honestamente, entonces alguien más debería asumir esa responsabilidad. Ahora, hay que tener en cuenta, quiero decir, que todo esto son mentiras, ¿verdad? Y este es un tipo que ha dicho que él cree que ganó California en múltiples ocasiones. Quiero decir, es como conocer a alguien y que te diga que puede volar como Superman. O que yo simplemente te diga, sí, mido 2,24 metros. ¿Ya? ¿Qué haces con eso? Esa es una persona que es, no sé, diagnosticable de alguna manera, algo, ¿verdad? Este es el tipo que le dijo al supervisor electoral de Georgia que le encontrara 11,000 votos. Le preocupa que los estados cuenten sus votos. Bueno, ya ves por qué, ¿no?
porque los contaron con precisión. Así que la semana pasada los republicanos presentaron un proyecto de ley Hagamos las elecciones grandes de nuevo, para imponer nuevas limitaciones al voto por correo y a las campañas de registro de votantes, así como exigir una identificación de votante emitida por el gobierno federal y nuevos programas de vigilancia de votantes. ¿Quién va a detenerlo? Bueno, definitivamente no el presidente de la Cámara, un tipo que votó en contra de certificar las elecciones de 2020, quien es un negacionista electoral, y hoy volvió a sus raíces de fraude electoral en el Capitolio. Odio sonar como Donald Trump cuando digo esto, y lastimosamente esto es como una cita directa, pero él no puede ganar a menos que haga trampa. Eso es exactamente lo que las encuestas están demostrando en este momento. Ese es el sentimiento generalizado, y si está siguiendo cualquier elección especial que se ha dado después de que Donald Trump se convirtió en presidente, todos entendemos que estas elecciones de medio término van a ser una paliza para todo el partido republicano. Ahora, yo no sé si los demócratas van a ganar todos los escaños republicanos, o mejor dicho, todos los escaños en el Senado que, claro, todos estamos buscando. Los demócratas tienen una gran lucha que pelear en Alaska, en Texas, en Ohio, en Maine, en Georgia. Sí, claro, pero cuando hablamos de recuperar la Cámara de Representantes en este punto, creo que la mayoría de Mike Johnson está acabada, incluso antes de llegar a las elecciones de medio término. Así que sí, Donald Trump lo sabe y está tratando de interferir con nuestras elecciones, lo cual es importante considerando que Elon Musk ya lo hizo, no solo con los cheques que repartió, sino con lo que envió en su campaña criminal, para lograr que su gran amigo Donald Trump sea presidente y le hiciera ganar aún más de miles de millones de dólares. Resulta que hubo fraude electoral en Georgia por parte de Elon Musk. The New Republic informa que la Junta Electoral Estatal encontró que el IPAC de Musk envió solicitudes de boletas precompletadas. Si la administración de Donald Trump realmente quiere encontrar pruebas de interferencia extranjera en las elecciones de Georgia, no necesitan buscar más allá del viejo amigo del presidente, Elon Musk. Su turbio Super PAC. Los miembros de la Junta Electoral del estado de Georgia votaron hace unos días para emitir una carta formal de amonestación a American PAC de Elon Musk por un esquema ilegal del tecnócrata multimillonario para lograr la elección de Donald Trump. Georgia es un estado clave en el 2024. Fue el objetivo de una campaña agresiva por parte del equipo Trump. En octubre del 2024, la oficina del secretario del estado de Georgia inició una investigación tras recibir numerosos informes de residentes de varios condados que decían haber recibido solicitudes de boletas de voto ausente, parcialmente, precompletadas por parte de American PAC. Según John Ferrier, presidente de la Junta Electoral Estatal, ha habido evidencia que sugiere que American PAC rompió una ley estatal que prohíbe a cualquier persona o entidad que no sea un familiar autorizado enviar a un elector a una solicitud de boleta de voto ausente precompletada con la información requerida del elector. Según Janice Johnson, vicepresidenta de la CEP, Junta Electoral Estatal, American PAC también falló al no mostrar en un lugar visible que esta no era una publicación oficial del gobierno, no fue proporcionada por el gobierno y no era una boleta. Johnson añadió, la Junta votó rápidamente para emitir una carta de amonestación a American PAC. Esto llega semanas después de que Donald Trump sugiriera que su directora de inteligencia nacional, Tulsi Gabbard, fue vista merodeando durante una redada federal en la oficina electoral del condado de Fulton, Georgia, porque la investigación que ella estaba realizando no estaba relacionada con la interferencia extranjera en las elecciones. No debería de sorprender que la única evidencia de manipulación de los votos de la gente viniera del propio campo de Donald Trump. Lo mismo ocurrió en las elecciones del 2020 también. Así que Elon Musk, un inmigrante ilegal, porque sí, lo es, bueno, ya no, pero lo fue en su momento, que ha robado y eliminado empleos a muchos estadounidenses, estaba cometiendo fraude electoral. Ahora bien, si yo dijera cualquier nombre que no sea Elon Musk, el mismo Elon Musk retuitearía eso. Todos sabemos esto, ¿verdad? Todos entendemos que si la historia se tratara sobre cualquier persona que no sea Elon Musk, el mismo Elon estuviera compartiendo muy feliz esto. También para mí fue muy significativo que Donald Trump estuviera llevando a cabo esta operación. Estoy seguro de que en otros estados también, pero en Georgia claramente ocupa un pequeño lugar en el sensible corazón de Donald Trump, porque él quedó muy avergonzado ahí al perder frente a Joe Biden, ya que este era un estado que no había sido demócrata en mucho tiempo. Así que yo estoy seguro que a Donald Trump le duele mucho haber perdido específicamente ahí. Es por eso que ha hablado de Georgia, es por eso que allanó, por supuesto, esta instalación electoral de Georgia, y también creo que es porque Donald Trump cree que puede suprimir más fácil el voto de las personas de color, y por esa razón está atacando tanto a Atlanta. También por esa razón está atacando tanto al condado de Fulton, y por eso también ha atacado tanto a Georgia. Pero sabes, quiero que por favor le prestes atención a lo que detalló, muy bien, lo que detalló en serio bien Lauren O'Donnell. Mira por favor.
El New York Daily News afirma, y cito, ha llegado el momento de reconocer lo que se ha vuelto trágicamente evidente. La administración Trump está actuando en esencia como una gigantesca empresa criminal. Miente, roba, extorsiona y asesina, todo mientras está encubierta bajo la impresionante autoridad del Estado. Está en una racha criminal de tal magnitud que avergonzaría al mismísimo Al Capone. Esta administración ha asesinado a Renee Good y a Alex Pretty. Los ha calumniado como terroristas domésticos y asesinos y ha permitido que sus verdaderos asesinos queden impunes. Desató a miles de agentes de ICE mínimamente entrenados, reclutados con mensajes explícitamente supremacistas blancos para infundir terror en personas de color. Violó repetidamente los derechos constitucionales de ciudadanos y no ciudadanos al arrestarlos por discursos protegidos por la primera enmienda, allanando sus hogares sin órdenes judiciales y encarcelándolos sin el debido proceso, y mató decenas de civiles en alta mar únicamente por la afirmación sin fundamento de que eran narcotraficantes. No es que ser narcotraficantes justificara sus ejecuciones sumarias sin el debido proceso de todos modos. Liberó a cientos de convictos encarcelados que agredieron brutalmente a los agentes de la policía del Capitolio el 6 de enero. Convirtió el Departamento de Justicia, antes independiente, en un instrumento de retribución personal mediante el procesamiento de demandas inventadas contra los enemigos del presidente. Amenazó con apoderarse del territorio de una nación soberana, nada menos que un aliado de la OTAN, y declaró que los legisladores deberían ser ejecutados por recordar al personal militar su deber de desobedecer órdenes ilegales. Es difícil comprender el nivel de criminalidad patrocinada por el Estado que estamos presenciando, porque nuestro país nunca ha experimentado algo así. Y el Daily News ni siquiera incluyó en su descripción del sindicato criminal más poderoso de la historia todas las violaciones de Donald Trump de la cláusula de emolumentos para enriquecerse, incluyendo la aceptación del regalo de un avión 747 de la dictadura de Qatar en Oriente Medio y los miles de millones de dólares que Donald Trump está ganando en empresas de criptomonedas y otras estafas que está llevando a cabo durante su presidencia. Donald Trump sabe que toda esa aparente corrupción podría ser investigada de manera efectiva por los comités del Congreso si y solo si los demócratas ganan la Cámara de Representantes este año o ganan el Senado este año. Y para evitar que eso suceda, Donald Trump no ha ideado un nuevo mensaje de campaña para los republicanos, no ha propuesto una nueva política económica, no ha revertido sus aranceles ilegales e inconstitucionales que aplastan la economía. En cambio, ha incautado los registros de votación de los votantes de Atlanta en el condado de Fulton, Georgia, para sentar el precedente de que puede enviar al FBI a donde quiera para incautar cualquier registro de votación, incluidas las papeletas, en cualquier momento. Donald Trump es el primer presidente en la historia que busca arrebatar a los estados la administración de las elecciones y, en efecto, contar todas las papeletas estadounidenses emitidas en cada votación dentro de la Casa Blanca de Trump. Esta gente absolutamente son criminales. Esto no es percepción política ni es una cacería de brujas. Lo que necesitamos para reconstruir todo es terminar de restaurar el alma de la nación y olvidarnos de esto. Y de una vez por todas no decir más el nombre de Donald Trump o el de Pam Bondi o el de Kash Patel. Creo que nos hemos vuelto un poco insensibles ante los detalles sobre Ghislaine Maxwell. Y esto parece ser deliberado por parte de la administración de Donald Trump. La mujer a la que Donald Trump, ya sabes, le deseó lo mejor y la misma mujer que parece tener más poder sobre Donald Trump que cualquier otra persona, es una historia que de alguna manera es un poco analizada por los medios. Pero saben, no debería de serlo en absoluto, ya que ahora se está filtrando desde la prisión el chantaje de Ghislaine Maxwell contra Trump. Y esta historia no hace nada más que crecer. Lo que Maxwell tiene en la cabeza sobre Trump, porque aparentemente está operando para satisfacer, según parece, cada uno de sus caprichos, excepto por uno, que es el indulto que Ghislaine Maxwell espera obtener por Donald Trump. Y este podría ser el plan definitivo de Donald Trump para que todo esto termine. Pero creo que antes de llegar a esta historia que se está dando a conocer sobre lo que Ghislaine Maxwell tiene en contra de Donald Trump y lo que el FBI sabe al respecto, tenemos que recordar cuáles son sus condiciones en prisión, debido claro al poder que tiene ella sobre Donald Trump. Miren por favor. Ghislaine Maxwell fue trasladada de su confinamiento original, sentenciado a un lugar muy cómodo, acampar en Texas después de aquella visita, como recordarán, de Todd Blanche, quien es el número 2 del Departamento de Justicia, y él fue para asegurarse de que Ghislaine Maxwell supiera exactamente qué decir y qué no decir sobre Donald Trump.
Él no iba allí para investigarla y conseguir que ella hablara sobre quiénes eran los otros co-conspiradores. Él no estaba buscando a las demás personas que habían victimizado a todas las niñas y a las mujeres jóvenes. No, él solo intentaba satisfacerse de que ella no iba a implicar a Trump de ninguna manera. Y cuando se declaró satisfecho, después de 2 días de interrogatorio, entonces ella tuvo esta extraordinaria transferencia como alguien implicada en una conspiración de tráfico sexual. Los delincuentes sexuales no suelen ser admitidos en este campamento. Ella fue trasladada allí para pasar la noche. Es decir, incluso las personas que normalmente son elegibles tienen que pasar por un proceso de varios meses para demostrar una razón de peso y convincente de por qué necesitan ser trasladadas de una instalación a otra. Ahora, lo que hemos descubierto es que ahora que ella está allí, básicamente está siendo tratada como una invitada de honor en un hotel Trump en lugar de una prisionera federal, y las otras prisioneras que se oponen a todo el trato consentido y privilegiado que está recibiendo están siendo castigadas. Y Jamie Raskin lo explicó perfectamente cuando lo llamó un hotel Trump de 5 estrellas. Ahí es donde está hospedada Ghislaine Maxwell. Tiene a sus perros, hace yoga, puede pedir comida por delivery, hace cerámica. ¿Recuerdan la foto que les mostré de ella caminando con un paraguas porque, claro, ese día era soleado en Texas? Simplemente Ghislaine no quería sentirse incómoda con el calor de Texas, así que sacó su paraguas en una prisión donde hasta los propios policías, las personas que están ahí, los guardias, le tienen miedo y respeto. Bueno, miedo. ¿Y sabes qué? Los medios, más que todos los medios tradicionales, han hecho pocas, o mejor dicho, ninguna pregunta sobre por qué las personas, todos básicamente, han aceptado esto. Una prisionera, una mujer que ha cometido actos atroces, tenga poder sobre el presidente de Estados Unidos. Que esta persona haya hecho que Donald Trump tenga miedo, haya amenazado al presidente. ¿Cómo puede ser posible que no se haya discutido más sobre este tema? Esto surgió con Pam Bondi y sencillamente no caló. O supongo que ella realmente no respondió. Pero quiero que sepa que cada vez que ella recibe estos beneficios y se ha informado públicamente que las personas a las que ha hablado, las sobrevivientes que están aquí sentadas, sienten que se les niega justicia, se sienten retraumatizadas, y me alegra que estemos de acuerdo en eso. Pero ella no debería estar en esa prisión y es absolutamente necesario que sea trasladada de vuelta a una prisión de máxima seguridad, tan pronto como sea posible. Sin embargo, lo que ella le ha dicho a otro comité aquí es que no cooperará con ellos a menos que reciba clemencia de Donald Trump. Es simplemente una locura pensar que ella pueda estar ejerciendo esta clase de influencia dentro de la administración. Esto debería de ser tan importante como cualquier cosa. Y yo creo que puedo decir esto porque me he centrado bastante también en el primer mandato de Donald Trump. Porque claro, si Donald Trump le deseaba lo mejor a Ghislaine Maxwell desde que está en su primer mandato, ciertamente sabía que estaba armando algún tipo de archivo sobre Jeffrey Epstein. Y ciertamente no quería que su relación fuera escrutada. Pero igual sigue siendo raro que Donald Trump le haya deseado lo mejor. Pero era obvio que Donald Trump sabía que Ghislaine Maxwell tenía algo en contra de él. Archivos extensos, fotos, videos, relatos. Y eso es exactamente lo que se está exponiendo ahora. Incluso ahora que Ghislaine Maxwell está esperando en prisión el indulto de Donald Trump, está saliendo cada día más información. Y esto de verdad es increíblemente inquietante. Un relato de última hora de Roger Zollberg. El Departamento de Justicia, el DOJ, detectó un registro que revela que Ghislaine Maxwell posee un chantaje potencial contra Donald Trump. El documento, que fue republicado después de que yo informara sobre su eliminación, muestra que los abogados de Maxwell poseen 3 entrevistas del FBI con una acusadora de Donald Trump, menor de edad, que no han sido publicadas al público. Hace unos días, Zollberg informó que el Departamento de Justicia habría eliminado de su base de datos de archivos de Jeffrey Epstein un documento clave sobre una mujer que le dijo al FBI que Donald Trump la agredió cuando era niña. Días después, el documento estaba nuevamente en línea. No está claro por qué el Departamento de Justicia eliminó este documento en primer lugar. Aquí está la prueba de que el documento había sido retirado. Tampoco está claro por qué lo volvieron a poner después del informe de Zollberg. Se incluía una carpeta de pantalla de la información relevante y un enlace a un archivo de internet del registro completo. La información en el documento perteneciente a la acusadora de Donald Trump, a quien el Departamento de Justicia identifica como víctima de Jeffrey Epstein a principios y mediados de la década de 1980,
no parece alterada de ninguna manera. Sin embargo, la existencia del registro, específicamente el conocimiento público de su existencia, conlleva implicaciones significativas en lo que respecta a la presidencia y la postura de su Departamento de Justicia frente a la co-conspiradora de Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell. Esto se debe a que el documento muestra que el FBI realizó no solo una, sino 4 entrevistas. Y como informé mientras el gobierno entregó esas 4 entrevistas al equipo legal de Maxwell antes de su juicio, el gobierno nos dio solo una de esas 4 entrevistas de los archivos de Jeffrey Epstein. En otras palabras, este documento muestra que al elegir retener 3 de las 4 entrevistas de los archivos de Jeffrey Epstein, el Departamento de Justicia le ha otorgado a Maxwell un potencial chantaje sobre el presidente en ejercicio de los Estados Unidos. Eso depende, por supuesto, de lo que la víctima haya dicho en esas entrevistas, pero no se ve ni un poco bien para Donald Trump. Sin embargo, la víctima lo exoneró. El público necesita saberlo también, y uno pensaría que él vería un interés común ahí. Maxwell ha mantenido cautiva esa ventaja sobre Donald Trump desde que su equipo recibió los archivos en los lotes fiscales del Departamento de Justicia como parte de un estándar de su preparación para el juicio de 2021. En abril, julio y octubre, los registros muestran que las víctimas estaban demandando al patrimonio de Jeffrey Epstein en ese momento, llegando a un acuerdo con un pago reportado en diciembre del 2021. Pero si el Departamento de Justicia hubiera publicado esas entrevistas con los archivos de Jeffrey Epstein, como parece que la ley exige absolutamente, cualquier ventaja que Maxwell tuviera allí habría desaparecido. En su lugar, el Departamento de Justicia de Donald Trump, protagonizado por Pam Bondi, Todd Blanche y Kash Patel, permitió que ella se la quedara. Es más, el pueblo estadounidense ni siquiera sabría que Ghislaine Maxwell podría estar chantajeando potencialmente al presidente con estas declaraciones juradas de la víctima si no fuera por la existencia de este documento precisamente. El documento que pedía el Departamento de Justicia eliminando de su base de datos pública. Notablemente se puede determinar la existencia de las 3 entrevistas faltantes del FBI sin este documento. Eso no es lo que hace que este documento sea potencial. El registro que se ha descrito y que ahora vuelve a estar en línea es un catálogo de pruebas que muestra que esas entrevistas estaban entre el material, que no era de testigos, que los fiscales del Departamento de Justicia entregaron al equipo de defensa de Maxwell. En otras palabras, este documento es la prueba de que los abogados de Maxwell tienen esas entrevistas. También es la prueba de que las 4 entrevistas, parte de la evidencia del juicio de Maxwell del Departamento de Justicia, deberían de hecho de haber sido publicadas al público en los archivos de Jeffrey Epstein. ¿Por qué el Departamento de Justicia no publicó todas las entrevistas del FBI de la víctima? ¿Por qué el Departamento de Justicia estaría de acuerdo con que el abogado de Maxwell conserve los registros mientras aparentemente se los niega al público estadounidense en desafío a la ley? El Departamento de Justicia debería entregar esas entrevistas al público, un acto que por coincidencia debilitaría considerablemente la mano que sabemos que Ghislaine Maxwell quizás posee de material de manera única sobre el presidente. Claramente estas 3 entrevistas con la víctima de Donald Trump son totalmente contraproducentes para Donald Trump. Donald Trump realmente prefiere que Ghislaine Maxwell lo chantajee con esto y que nunca nadie sepa lo que pasó realmente. Permíteme repetirlo para que lo entiendas. Donald Trump prefiere ser chantajeado antes de que esta información salga al público. Y sabes, antes de despedir el video, quiero que veas este clip de Ro Khanna que me parece sumamente importante. Mira por favor. Pero Les Wexner pareció dedicar la mayor parte de la deposición de ayer a alegar ignorancia. ¿Qué opinas de eso? Bueno, yo estaba de vuelta en mi distrito, pero yo realmente admiro el liderazgo de Robert García y a los miembros que estaban allí. Lo más importante que surgió de todo esto es que el FBI y el Departamento de Justicia no han investigado a Les Wexner a pesar de todos sus vínculos con Epstein. Él nunca ha recibido una llamada telefónica del FBI o del Departamento de Justicia. Y el hecho de que no hubiera ni un solo republicano presente allí demuestra a cuán político han convertido este asunto. Quiero decir, simplemente porque Les Wexner es un donante para los candidatos republicanos. Deciden que no necesita, que no tiene que aparecer. Yo he dicho que si esto implica a donantes demócratas, a republicanos o a funcionarios demócratas, realmente no importa. Esto se trata de justicia para los sobrevivientes. Siempre creo que estás ahí porque sueles estar en el centro de la mayoría de las cosas, pero gracias por esa corrección. Y la gente puede ver el video también, está disponible públicamente. Déjame preguntarte sobre algo que me pareció bastante extraño, especialmente porque no había ningún miembro republicano allí. Había una marca de agua, como una marca de agua del Partido Republicano en este video que se publicó, a pesar de que no se presentaron, los miembros no aparecieron. ¿De qué se trataba todo eso y te pareció bastante extraño?
Yo sí lo hice. No sé si querían demostrar que estuvieron allí, pero así como yo aclaré el asunto, Jen, contigo, en estos tiempos que corren, sabes, decir la verdad es algo bastante básico y normalmente te atraparán si no lo haces. Incluso si no tienes la moralidad para decir la verdad, todo está en las redes sociales, es fácilmente verificable. Y la realidad es que podrían haber dicho simplemente que no se presentaron, pero intentaron poner esta marca de agua, creo, para demostrar que estuvieron allí. Ayer fue un asunto muy importante, aunque él no dijo mucho, pero fue de gran importancia tomar declaración a alguien que ha sido acusado. ¿Quién es el siguiente? ¿A quién tienen en la mira ustedes? ¿A quién esperan interrogar en las próximas semanas? Mira, yo creo que toda persona que aparece en esos archivos y que declaró haber visitado la isla de Epstein o que tuvo una correspondencia muy extensa con Epstein después de su condena, debería ser llamada a declarar. Es decir, debería incluir a personas como Bill Gates, debería incluir a personas que no son tan prominentes y también a personas como Howard Lutnick. No podemos simplemente pasar la página con los archivos de Jeffrey Epstein, hay que seguir investigando. Steve Miller en este punto se encuentra en un estado de pánico, un pánico total. Donald Trump no es la única persona que también tuvo un estado de pánico, porque tenemos que tener en cuenta que los aranceles de Donald Trump realmente no son una política económica. Lo que son es una especie de medio para conseguir su punto final, que es conseguir un estado autoritario, o mejor dicho, concretar su proyecto autoritario. ¿Y quién está realmente detrás de este proyecto? Es Steve Miller, a quien acaban de ponerle fin a su plan. Y alguien que realmente está retorciendo el cuchillo es el gobernador Gavin Newsom. Esto llevó a Steve Miller a sufrir un colapso emocional en vivo. Y vamos a profundizar en esto, pero claro, todo comienza con Gavin Newsom, el gobernador de California. Y no solo su denuncia por el fracaso de Donald Trump, sino que ahora lo que exige para cada estadounidense al que Donald Trump le robó su dinero con estos impuestos ilegales. En lo que respecta a los aranceles, estos fueron ilegales desde el primer día. Estábamos en Fresno. Fuimos el primer estado, fui el primer gobernador en anunciar la demanda con el fiscal general Bonta sobre los aranceles ilegales bajo la autoridad de emergencia que Donald Trump estaba ejerciendo. Me resulta verdaderamente impactante que 3 miembros de la Corte Suprema estén de acuerdo con Donald Trump. No hay absolutamente nada en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional que le otorgue al presidente de los Estados Unidos la autoridad unilateral para imponer un aumento de impuestos a nuestros ganaderos, a nuestros agricultores, a las pequeñas empresas, a ti y a mí. Donald Trump debería devolver ese dinero inmediatamente. Él tiene la obligación, $1,751 por cada familia que Donald Trump les cobró en impuestos. Él tomó cientos de miles de millones de dólares de la gente trabajadora, de la comunidad agrícola, de las pequeñas empresas, por este capricho vanidoso, esta acción ilegal, y finalmente se le hizo rendir cuentas. Prevaleció el Estado de Derecho. ¿Y qué hizo Donald Trump? Tuvo un berrinche hoy y decidió volver a grabarlos a todos por igual, un 10% a todos por igual, bajo alguna nueva autoridad. Está desquiciado. Donald Trump está mostrando un comportamiento cada vez más desquiciado. Incluso su propia Corte Suprema, elegida por él mismo, afirmó que lo que estaba haciendo era completamente ilegal. Y voy a terminar con esto porque me parece que es un punto muy importante. Fue una política coercitiva que, al final, ¿qué resultado ha producido? Vimos crecimiento del PIB en el cuarto trimestre. El PIB ha disminuido ahora bajo la administración Trump. El desempleo ha aumentado bajo la administración Trump. Los empleos manufactureros han disminuido bajo la administración Trump. Toda su teoría del caso se está desmoronando. Y esto, el impuesto sobre las ventas más regresivo en la historia moderna de Estados Unidos. Finalmente eso llegará a su fin. Devuélvanos el dinero. Pongan ese dinero de vuelta en los bolsillos de las familias trabajadoras y del pueblo estadounidense. También tenemos que tener en cuenta que no solo es el dinero que le ha robado a los estadounidenses por parte de los aranceles. Y por cierto, yo no soy una persona que suele estar a favor de los análisis de los recursos inmediatos o la de las pruebas de medios. Sinceramente creo que la universidad en el programa de bienes comunes es el mejor camino. Pero las personas que gastan desproporcionadamente su dinero en compras y consumos estrictamente diarios, ¿verdad? Personas que gastan todo su dinero en comida, autos, gasolina o lo que sea. Yo creo que estas personas son las que deberían de recibir un reembolso un poco más grande. Porque claro, son las personas que más han consumido productos que han tenido un aumento de precios supuestamente por los aranceles. Porque claro, Donald Trump ha tomado un porcentaje mayor de sus ingresos. Ahora, claramente yo estoy a favor de que todos los estadounidenses reciban un cheque en reembolso por el gasto de los aranceles. Pero yo también soy un fiel creyente de que estos impuestos de Donald Trump, estos impuestos arancelarios, han afectado directamente a la clase trabajadora de Estados Unidos. Ya que él está agravando el consumo. Pero claro, los multimillonarios no ven esto.
Si su canasta básica semanal cuesta $1000 y tienen que pagar 1500, créeme que no lo sienten en su bolsillo. Y no es solo el consumo lo que estaba atacando, sino que también el empleo de las personas. Algo que Jessica Tarlop terminó denunciando. Miren por favor. Ya me ocuparé de los tribunales más tarde. Al menos así habré hecho algún progreso. Lo que Jessica no comprende de la estrategia es precisamente esto. Es porque él es el encargado de dirigir la política exterior de los Estados Unidos y por lo tanto todo lo relacionado con el comercio exterior recae bajo esa misma política exterior. Por eso implementó aranceles grandes de amplio alcance y generalizados, porque eso saca a todos los demás países de su asiento. Corren a Washington, D.C. y firman estos acuerdos tan rápido como pueden. Los acuerdos siguen vigentes. La inversión extranjera sigue llegando y es cuando miras la actividad de construcción, todas las fábricas se están construyendo porque al establecerse estos aranceles es más barato fabricar el producto aquí para que no le afecte el impuesto al entrar. No, estamos hablando de construcción, eso siempre precede a la manufactura. Te hablaré de eso más tarde, así que la segunda... Donald Trump borró los empleos de las personas, borró también la jubilación de las personas. Donald Trump disparó los costos y no hay cantidad de manipulación que podamos ver desde el medio de propaganda Fox que vaya a cambiar eso o que vaya a cambiar tal vez la opinión pública sobre lo que ya es. Debo decir, una posición sumamente impopular. Razón por la cual llamaron a su mejor hombre, Steve Miller, quien pensaba que podía cambiar las cosas. Sí, las cosas no salieron muy bien para él. Él se derrumbó. Todo comenzó cuando tocó al gobernador J.B. Pritzker, quien siguió el ejemplo del gobernador Gavin Newsom exigiendo un reembolso. ¿Y qué crees? A Steve Miller no le gustó para nada. El presidente no estaba contento hoy. Sin duda alguna, palabras bastante duras para los miembros de la Corte que no votaron a favor de mantener estos aranceles. Y ahora, sin embargo, J.B. Pritzker está bastante contento porque cree que el gobierno federal debería devolver $1,700 a cada familia de Illinois, ya que los aranceles fueron anulados. Bueno, el gobernador Pritzker no solo es un ignorante en materia económica, un ignorante en historia y probablemente un analfabeto funcional, sino que también es alguien cuyas cada acción y política están diseñadas para perjudicar y traicionar a Estados Unidos. ¿Sabe Steve Miller que perdió? Él es consciente de eso. Él entenderá que él es la persona que salió perdiendo en todo esto. ¿Por qué habrá atacado al gobernador Pritzker? ¿Qué es lo que J.B. Pritzker no sabe? Porque aparentemente J.B. Pritzker sabía que la Corte Suprema iba a fallar en contra de Donald Trump. O sea, no iba a permitir que Donald Trump siguiera rompiendo la ley a costa del precio de los consumibles de Estados Unidos. A costa de la gasolina, a costa del material de construcción. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Cómo puede decir que se equivoca J.B. Pritzker? Realmente no entiendo esto, pero lo que sí sé es que Steve Miller está completamente colapsado. Porque claro, esto le afecta directamente a él. Y créanme que hay más clips de Steve Miller en los que vamos a profundizar. Pero tenemos que tener claro que esta es su herramienta como jefe de la mafia. Creo que fue muy revelador saber quién está detrás de los aranceles ahora que Donald Trump habló de esto. Ya saben, Donald Trump estaba leyendo estos estatutos comerciales y decía, él dice, bueno, los conozco también, y luego habló del fallo en sí, y dijo, tengo una gran comprensión lectora. Estas son cosas que dice Donald Trump en las que yo sencillamente pienso, Donald no tiene la menor idea de lo que está hablando. Nunca la tiene. Sabemos que es un hombre terrible, es un hombre tonto. Empecemos desde ahí, de hecho. Pero claramente hay cosas que Donald Trump conoce mejor que otras, ¿verdad? Hay niveles en esto. Porque claro, cuando Donald Trump habla de su magnífico salón de baile, pareciera que Donald Trump tiene un conocimiento sofisticado sobre este tema. ¿Sabes por qué? Porque este es un tema que realmente sí le importa a Donald Trump. Él quiere entrar en detalles en esto, y no lo digo que sea un arquitecto o algo similar, pero conoce todos los pormenores del tema. Pero sin embargo, con el tema de los aranceles, que uno pensaría que es un tema que le importa a Donald Trump, ya que es su arma para poder obtener todo lo que quiere. También considerando que aranceles por un tiempo fue la palabra favorita de Donald Trump, él mismo lo dijo, amamos esa palabra. Uno pensaría que Donald Trump sabe algo sobre el tema. Tal vez no el tema complejo porque, claro, Donald Trump es tonto, pero pensarías que sabe algo, ¿verdad? Pues no sabe. Así que para mí, sabiendo que los aranceles son un arma para que Donald Trump se infle a sí mismo, así reaccionó cuando Canadá tuvo este anuncio sobre Ronald Reagan. Lo que hizo Donald Trump fue impulsar los aranceles. Porque claro, antes de lo que está pasando ahora, para Donald Trump era muy sencillo gritar aranceles y que se pongan más. Pero también ha habido un incentivo financiero muy grande para que Donald Trump y su familia lleven a cabo estos aranceles. Porque claro, Donald Trump ha utilizado estos aranceles estratégicamente para hacerse mucho más rico él. Los han utilizado estratégicamente para presionar ya sea aliados o enemigos. Bueno, no enemigos, en realidad ellos no hacen eso. Básicamente, de cualquier persona que Donald Trump piense que puede obtener algo, ha utilizado los aranceles para amenazarlo. Ya sea una inversión, ya sea un trofeo, ya sea dinero, ya sea un jet, siempre hace lo mismo. Pero Donald Trump no parece estar mentalmente equipado para ser él quien dirija todo esto.
Así que claramente hay una persona tras bambalinas diciéndole a Donald Trump dónde aplicar presión y por qué, ¿verdad? Y yo considero que la persona que está ejerciendo este poder detrás de Donald Trump, el que le susurra, el supuesto presidente en las oscuras o presidente en las sombras, es Steve Miller. Razón por la cual este hombre está tan molesto de que su plan de expansión de ese poder a través de la ilegalidad también está atacando al extremista doméstico, por el que aparentemente también nos preocupamos tanto hoy. En este país, esta administración bajo el presidente Trump ha movido cielo y tierra para encontrar a los extremistas domésticos en este país que intentan secuestrar, asesinar y llevarlos ante la justicia, mientras que la izquierda, como buenos comunistas, ha hecho todo lo que está en su poder para fomentar la violencia, fomentar el odio y fomentar el descontento. Nunca obtendrás un contraste más claro. ¿Quieres calles seguras? ¿Quieren a los criminales tras las rejas? ¿Quieren apoyar a la policía? ¿Quieren apoyar a las fuerzas del orden? Ese es el presidente Trump. Los demócratas son el partido de la violencia. El presidente Trump es el presidente de la ley, el orden y la seguridad. ¿Acaso Steve Miller no sabe que él es un extremista doméstico? ¿No es consciente de eso? Porque claro, Steve Miller es ese hombre. O sea, eres un supremacista blanco, eres basura, eres un extremista doméstico. Estás lastimando a muchas personas con tu extremismo y esto es bastante claro. Yo juraba que todos estábamos de acuerdo con esto. Entonces, ¿de quién estás hablando? Tal vez de la izquierda radical. ¿Es a ellos quizás a quienes estás persiguiendo, Steve Miller? Realmente yo no creo que esté funcionando esto. Pero el punto es, ¿por qué este es el enfoque ahora de Steve Miller? ¿Por qué fue en ese momento el enfoque de él? Ya saben cómo están pagando tanto por los comestibles. Y dice Steve Miller, y ese número solo aumenta. Ahora queremos rescatar a corporaciones o darles 175 mil millones de dólares a Donald Trump. Bueno, ¿qué tal si ahora gritamos por algo que no es real? Es así como ellos quieren salir de este problema. ¿Acaso ellos están buscando asustar a las personas para que a estas personas les deje de importar el precio de los comestibles? Porque créanme que eso tampoco ha funcionado, ya que a la gente no le gusta para nada este ejército permanente de Donald Trump. Quiero que por favor le presten atención a Lauren O'Donnell. Miren por favor. El New York Daily News, que ahora llama a la administración Trump el sindicato criminal más poderoso de la historia, siempre ha contado con un fuerte apoyo de sus lectores en el barrio de Queens, en la ciudad de Nueva York, donde creció Donald Trump. El New York Daily News afirma, y cito, es el momento de reconocer aquello que se ha vuelto trágicamente evidente. La administración de Trump está operando esencialmente como una gigantesca empresa criminal. Miente, roba, extorsiona y comete asesinatos. Todo ello mientras se encuentra encubierta bajo la imponente autoridad del Estado. Está en una ola de crímenes que haría avergonzar al mismísimo Al Capone. Esta administración ha asesinado a Rene Good y Alex Pretty. Los ha difamado como terroristas domésticos y asesinos y ha permitido que sus asesinos queden en libertad sin castigo desatado. Miles de agentes de ICE mínimamente capacitados, reclutados con mensajes de supremacía blanca explícitos para infundir terror en personas de color, violaron de forma reiterada los derechos constitucionales de ciudadanos y no ciudadanos al arrestarlos por discursos protegidos por la Primera Enmienda, allanando sus hogares sin las debidas órdenes judiciales y encarcelándolos sin el debido proceso legal y decenas de civiles en aguas internacionales basándose únicamente en la infundada afirmación de que eran narcotraficantes. No es que el hecho de ser narcotraficantes justificara sus ejecuciones sumarias sin el debido proceso legal de todos modos. Liberó a cientos de criminales encarcelados que golpearon brutalmente a agentes de la policía del Capitolio el 6 de enero. Estas personas no son solo estafadores, son criminales. Y justo 1 o 2 videos atrás de este, hablamos de cómo Elon Musk está involucrado en un gran fraude electoral. Donald Trump terminó una rueda de prensa desastrosa después de perder por goleada contra la Corte Suprema de los Estados Unidos. Como saben, la Corte Suprema de los Estados Unidos, en un fallo de 6-3, anuló los aranceles de Donald Trump contra el mundo. Así que Donald Trump en una conferencia de prensa básicamente amenazó a la Corte Suprema diciendo que ellos están siendo de alguna forma influenciados por poder extranjero. Dijo que estaban infiltrados por una operación de influencia extranjera. Luego llamó a las personas que conforman la Corte Suprema un puño de rhinos, que viene a significar republicanos únicamente por nombre, más no por seguir el camino republicano. Dice que ni siquiera quiere que se presenten en el Estado de la Unión. Y luego comenzó a hablar de hombres que intentan besarlo. Y luego dijo que él quería ser, y escuchen bien, un muy buen chico. Así como lo escuchan. Permítanme mostrarles lo que pasó. Un reportero le preguntó en una conferencia de prensa a Donald Trump sobre este comentario que él ha dicho, que la Corte Suprema está bajo esta influencia extranjera. El reportero le dice, ¿le importaría a usted describir qué significa eso? Esto es lo que dice Donald Trump. Miren por favor. Señor presidente, usted mencionó en varias ocasiones la influencia extranjera sobre el Tribunal Supremo. ¿Tiene alguna prueba de ello? Y si no es así, ¿lo investigará? Te vas a enterar.
¿Cuáles son? ¿Qué alternativas vas a probar? Luego Donald Trump dice que la Corte Suprema es una vergüenza para la nación. ¿Están tan felices? Y están bailando en las calles, pero no estarán bailando por mucho tiempo. Eso se los puedo asegurar. Los demócratas que están en el tribunal están encantados, pero automáticamente votarán no. Son un no automático, como en el Congreso son un no automático. Se oponen a cualquier cosa que pueda hacer a Estados Unidos fuerte, saludable y grande otra vez. Además, son francamente una verdadera deshonra para nuestra nación. Esos magistrados son un no automático. Por muy bueno que sea tu caso, siempre es un no. Luego le preguntan a Donald Trump por qué no va simplemente al Congreso para que le aprueben una nueva ley sobre los aranceles. Porque claro, eso es lo que se supone que puede hacer. Pero entonces Donald Trump ataca a Hakeem Jeffries y le dice que él tiene un coeficiente intelectual sumamente bajo. Y luego Donald Trump también dice, yo no tengo para nada por aquí ir al Congreso. A pesar de que la Corte Suprema dijo literalmente que cuando se trata de aranceles, absolutamente tienes que ir al Congreso. Miren el clip, por favor. Un buen número de republicanos en el Congreso ha apoyado esta decisión de la Corte Suprema. Y Hakeem Jeffries, el líder demócrata, te ha llamado un aspirante a rey. ¿Por qué no lo harías tú? Ni siquiera sabe, y lo vi el otro día en una entrevista, ese tipo ni siquiera sabe qué es un arancel. Pero has habido críticas bipartidistas. No bipartidistas. Hay varios Discúlpeme, repúblicos. algunas personas lo han comentado. Sí, algunas personas. ¿Por qué no trabajarías con el Congreso para idear un plan No y tengo que aprobar hacerlo, aranceles? tengo el derecho de imponer aranceles y siempre he tenido el derecho de imponer aranceles y todo ha sido aprobado por el Congreso, así que no hay razón para no hacerlo. Lo único que estamos haciendo es pasar por un proceso un poco más complicado, no muy complicado, pero sí un poco más complicado de lo que teníamos. Podremos recaudar aranceles, más aranceles y la gente del Congreso... Bueno, y el anunciaron Congreso, aranceles canadienses la porque semana sí, pasada. ¿sabes? ¿Hubo votos en el Senado en contra? Sí, porque perdimos a 2 o 3 republicanos porque no son buenos republicanos. Y luego Donald Trump dice que ahora que sus aranceles en contra del mundo han sido anulados, él dice que va a implementar otras alternativas que según él son más fuertes. Y luego va a decir más adelante en la conferencia de prensa que esto quiere decir que los aranceles van a ser más altos. Pero entonces, después de que la Corte Suprema los anuló, Donald Trump está diciendo que los aranceles van a ser incluso más altos. La verdad, no tiene sentido de lo que habla. Miren por favor. Permanecerán. Seguimos recibiéndolos y los seguiremos recibiendo incluso después de la decisión. Ya no hay nadie más a quien podamos apelar, pero de nuevo esas 3 personas, qué gran respeto. Siempre les he tenido mucho respeto, pero ahora siento un respeto aún mayor. Pero ahora se usarán otras alternativas para reemplazar las que la Corte rechazó incorrectamente. Tenemos alternativas, grandes alternativas. Podría ser más dinero, recaudaremos más dinero y seremos mucho más fuertes por ello. Estamos recaudando cientos de miles de millones de dólares y seguiremos haciéndolo. Luego habló de ser besado por hombres. Dijo que muchos hombres quieren besarlo. Y luego Donald Trump dijo, no, gracias, dejen de besarme. Mira por favor. Las 24 horas del día, casi 7 días a la semana. Él me dijo, señor, tengo muchísimas ganas de besarlo. Y yo le dije, no, gracias, pero sabes que él simplemente, y tú. Luego aquí tenemos a Donald Trump diciendo, sí, quiero ser un buen chico. Miren. Corte, entiendo lo fácil que son de influenciar. Quiero ser un buen chico. He utilizado los aranceles de manera muy efectiva durante el último año. Luego habla de cómo perdió a 2 republicanos en el Senado porque el reportero le dice algo así como ¿usted se da cuenta de que en el Senado están votando en contra de sus aranceles? Y él dice, bueno, los perdí a 2 senadores. ¿Qué estará tratando de decir este ser humano tan trastornado? Miren por favor. Para recaudar aranceles, más aranceles. Y la gente del Congreso... Bueno, la semana pasada se anunciaron los aranceles canadienses. ¿Hubo votos en el Senado ¿sabes en por contra? qué? Sí, porque perdimos a 2 republicanos o 3 republicanos porque no son buenos republicanos. Lo que no dices, mira, no dices que teníamos, que obtuvimos 215 218 votos para pasar. hacer... No, claro que sí. Puede que hayamos perdido 3 votos y obtuvimos... ¿Y cuál fue el resultado por el lado republicano? 215 a 3, ¿verdad? Pero eso no se dice. Tenemos una gran unidad. Hay una gran unidad en el Partido Republicano y espero que todos vayan a votar por los republicanos, porque de lo contrario no les quedará país alguno, porque esta gente ha estado están destruyendo nuestro país, por favor. Señor presidente. Pero claro, Donald Trump quiere que todos sepan que él leyó estos párrafos. Él dice, yo leo muy bien, soy un gran lector. Tengo una gran comprensión lectora. Miren por favor. Que lo que hicimos fue, en primer lugar, según lo que leí, o sea, los párrafos, los leí muy bien, con gran comprensión. Leí todo lo que había que leer y dije, no podemos perder este caso, pero sí podemos cuando los jueces son políticos, cuando quieren ser
políticamente correctos cuando están complaciendo a un grupo de gente en DC, quizás. No sé qué es, porque cuando lo lees no hay otra interpretación. No hay otra interpretación. Pero está bien, porque lo que ha resultado, y lo diré por tercera vez y quizás sea la última en mucho tiempo, es que hemos eliminado por completo la incertidumbre de los aranceles, porque teníamos una gran incertidumbre. Nos demandaron unos auténticos sinvergüenzas. Los conozco muy bien, que son muy de fuera del país, con una mentalidad centrada en China, pero con una mentalidad centrada en el exterior. Y terminarán por no hacerlo tan bien como lo hacían antes. América Y luego un reportero le dice, bueno Donald, ahora que perdiste ante la Corte Suprema y que la Corte Suprema ya dijo que no tienes el poder para seguir poniendo o quitando aranceles como te dé la gana, ¿cómo va a imponer aranceles más altos? Y él dice, sí, eso es lo que voy a hacer, voy a poner aranceles más altos. Y Donald Trump responde que sí, que él va a poner aranceles más altos. Nadie sabe cómo, pero lo va a hacer. No fui yo quien te llamó. ¿No me llamaste? Sí, presidente, para ser claro, ¿cree usted que al final de implementar estas nuevas herramientas arancelarias, la tasa arancelaria y los aranceles serán finalmente más altos de lo que son potencialmente ahora? ¿Cuánto más altos? Depende. Lo que nosotros queramos que sean, pero queremos que sean justos para otros países. Y ya saben, tenemos algunos países que nos han tratado muy mal durante muchos años y para ellos va a ser alto. Y tenemos otros países que han sido muy buenos y para ellos va a ser muy razonable. Sí. Luego Donald Trump dice que a él no le interesa ni un poco si los jueces de la Corte Suprema se presentan siquiera al Estado de la Unión. Creo que Donald Trump estaba muy cerca de llorar. Miren el clip, por favor. Y serán reemplazados por otros juristas. Señor presidente, sobre los jueces de la Corte Suprema que fallaron en contra de la política que la anuló, ¿siguen invitados a su discurso del Estado de la Unión la próxima semana sí. y hablará usted Están con invitados, ellos? aunque sea por muy poco. Por muy poco. Señor presidente. 3 están invitados, sí, con mucho gusto. No, apenas sí están invitados. Sinceramente, me importa un comino si vienen, ¿sabes? Presidente. Adelante tú. Luego, Donald Trump se niega a responder a una pregunta sobre los cheques de reembolso de los aranceles. Recuerden que Donald Trump prometió cheques de reembolso arancelario de aproximadamente $2.000. Donald Trump dijo que supuestamente todo el mundo iba a recibir este dinero. Este dinero, según era porque Estados Unidos había recaudado entre 175 y 200 mil millones de dólares gracias a los aranceles. Así que Donald Trump dice que va a dar $2.000 por persona. Donald, yo creo que tienes que hacer un poco de cuentas ahí porque en algo te equivocas. Pero bueno, de todos modos Donald Trump se niega a responder preguntas. Miren. Específicamente sobre la cuestión de los aranceles, quiero decir, sobre los $2.000. Yo no te he llamado. Señor presidente, gracias, señor presidente. ¿Tiene planes de viajar a India para la cumbre del cuadrilateral? ¿Y cómo cree que...? También se niega a responder preguntas de CNN. Miren, por favor. No, tú, por favor, no te estoy hablando a ti. No hablo con CNN, son noticias falsas. Adelante. Señor presidente. Y luego continúa diciendo que los jueces de la Corte Suprema que fallaron en su contra fueron una vergüenza para toda su familia. Miren, por favor. Allí mismo. Sí, por favor. Respecto a los jueces Gorsuch y Barrett, le ha sorprendido especialmente la decisión que han tomado hoy y lamenta usted haberlos nominado. No quiero decir si me arrepiento o no de ello. Pienso que su decisión fue terrible, sí. Mira, yo creo que es una vergüenza para sus familias, si quieres saber la verdad, los dos. Sí. Entonces, Donald Trump dice que el Dow Jones está por encima de 50.000. Luego quiero que vean cómo el Spawn muestra que el Dow Jones no estaba realmente por encima de 50.000 en este momento. Al menos no en el momento que hizo la declaración. Se legalizó aranceles el año pasado para que América vuelva a ser grande. Nuestro mercado de valores acaba de superar recientemente los 50.000 puntos en el Dow Jones y de forma simultánea, y lo que es aún más asombroso, ha superado los 70, ha superado los 7.000 puntos en el S&P. 2 cifras que todo el mundo pensó que después de nuestra aplastante victoria electoral no se podrían haber alcanzado. Piensen en eso. Nadie pensó que fuera posible hacerlo en 4 años y lo hicimos en 1 año. Dijeron, nunca podrán. Vayan y lean a los genios, lean sus declaraciones, a todos los ganadores del Premio Nobel de Economía. Dijeron, no podrían hacerlo en 4 años. Bueno, no lo hicimos en 4 años, lo hicimos en 1 año. Pero Donald Trump quiere que todo el mundo sepa. No creo que la Corte Suprema realmente quisiera decir lo que dijo. Él dice, yo no creo que lo dijeran en serio. A esto, pero muy malo para nosotros y lo detuve y simplemente lo mantendremos en marcha. Así que tenemos ahora tenemos una decisión totalmente firme y no creo que la Corte lo haya querido así, porque la Corte no muestra un gran
espíritu hacia nuestro país, en mi opinión. Muchas malas decisiones, pero usualmente hay maneras de sortearlas. Esto es algo que podemos... Pero ¿qué pasa con el reembolso, Donald? Sabes que les debes a los estadounidenses. Sabes también que les debes a las empresas estadounidenses. Personas y empresas que pagaron aranceles. Porque ya se descubrió que no fueron solo aranceles. Tú pusiste estos impuestos y la Corte Suprema lo dijo claramente. Tú no tienes el poder de poner impuestos. Ese es el poder del Congreso y ahora tienes que devolver 175 o 200 mil millones de dólares. ¿Vas a devolver eso? Y Donald Trump responde algo así como: no, vamos a tener que litigar. Vamos a pelear por eso ahora mismo. Este es quien ha sido Donald Trump durante toda su vida. Un fraude litigoso. Peter, ya. Gracias, presidente Trump. Así que desde el día de la liberación hay unos 165 mil millones de dólares en aranceles que están ahora en el limbo. Deben reembolsar 175 mil millones. Déjame pensarlo un momento. Piénsalo bien, Peter. Es una pregunta muy justa. Se toman meses y meses para redactar una opinión y ni siquiera se dignan a discutir ese punto. Hemos recaudado cientos de miles de millones de dólares. No solo millones, sino cientos de miles de millones de dólares. Entonces dije, ¿qué pasa con todo el dinero que recaudamos? No se discutió, no creen que habrían puesto una frase diciendo quédense con el dinero o no se queden con el dinero, ¿verdad? Supongo que tendrá que ser litigado durante los próximos 2 años. Así que escriben esta decisión terrible, defectuosa, totalmente defectuosa. Casi parece que no lo escribieron personas inteligentes. ¿Y qué hicieron? Ni siquiera hablan de eso. Tu pregunta es muy básica. Esa fue la primera pregunta que hice también para hacerte sentir bien. Yo dije, ¿qué hay de todo el dinero que hemos recaudado? Señor, eso no lo discuten. ¿Qué locura es esa? Lo que estás diciendo que no planeas honrar los reembolsos a las empresas que los pidieron. Te acabo de dar la respuesta, ¿verdad? Te dije la respuesta. No está en discusión. Terminaremos en la corte por los próximos 5 años. Aquí tenemos más de Donald Trump. Él dice que la semana pasada les dio a los agricultores aproximadamente 12 mil millones de dólares. Todo esto de dinero proveniente de aranceles. Ellos deberían de estar, según Donald Trump, muy felices por esto. Pero ahora la Corte Suprema ha confirmado, dice Donald Trump, que tiene el derecho de imponer los aranceles. Quiero decir, pareciera que estuviéramos viendo a la persona más trastornada del mundo. Literalmente dijeron lo contrario, Donald, que tú no tienes el poder de imponer aranceles. El dinero para los agricultores no vino de parte de dinero recolectado por los aranceles. Y la razón por la que tuviste que rescatar a los agricultores desde el principio es porque tú mismo los arruinaste. Estos aranceles tuyos destruyeron la relación que teníamos con China. ¿Y qué crees? China prefirió comprarle a Argentina. Una Argentina a la que le regalaste 40 mil millones de dólares. Pero bueno, esto es otro tema. Miren el clip, por favor. Y señor presidente, usted ha usado los ingresos arancelarios para pagar una gran cantidad de políticas federales. Usted afirma que estas las pagarán. ¿Qué pasa con esos? Bueno, como los agricultores. Cuidamos a los agricultores. ¿Sabes? Los agricultores fueron maltratados por el extranjero muy, muy mal. Y la semana pasada les di 12 mil millones de dólares de los aranceles. Bueno, tenemos la intención de, con los fondos que provienen de los aranceles, porque, y para que quede muy claro, nosotros sí tenemos aranceles. Simplemente los aplicamos de una forma distinta y ahora han sido oficialmente confirmados por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Así que ya no existe ninguna duda al respecto de la legalidad de los aranceles. Y luego Donald Trump dice algo así como: esto es tan injusto, yo puedo destruir países, soy un destructor, pero no puedo cobrarles ni siquiera $1 en impuestos. Esto es tan injusto, continúa diciendo Donald. Miren esto, por favor. Y seremos mucho más fuertes gracias a ello. Estamos recibiendo cientos de miles de millones de dólares y continuaremos haciéndolo. Pero para que vean lo ridícula que es esta opinión, el tribunal ha dicho que no se me permite cobrar ni siquiera un solo dólar. No puedo cobrar ni $1. No puedo cobrar ni $1. Habría usado una moneda de 1 centavo, pero ya no fabricamos esas monedas. Así es como ahorramos dinero. No se puede cobrar $1 a ningún país bajo la IEPA, ni $1, supongo, para proteger a otros países. Esto debe haberse hecho para proteger a esos otros países, ciertamente no a los Estados Unidos de América, en cuya protección deberían estar interesados. Eso es lo que se supone que deben proteger. Pero se me permite cortar cualquier tipo de comercio o actividad económica con ese mismo país. En otras palabras, tengo la capacidad de destruir su comercio. Puedo destruir el país entero. Incluso se me permite imponer un embargo que aniquile a una nación extranjera. Puedo embargar. Puedo hacer todo lo que yo quiera, pero no puedo cobrar ni un solo dólar. Pete Hegseth evidentemente está celoso
porque claramente está en una competencia por ver quién hace su peor trabajo con Kristi Noem y con Pam Bondi. Están compitiendo aparentemente para ver quién es el peor trabajador del gabinete de Donald Trump. Por esa razón ha decidido subir el nivel en estas últimas 2 semanas. Ahora, por supuesto, esto inició siendo humillado por Mark Kelly en los tribunales para luego simplemente dedicarse a hincar más y más a Pete Hegseth. Luego siguió con un par de videos malos haciendo dominadas y flexiones y discursos que la verdad no tenían nada de sentido. Y aparte de esto son ampliamente criticados. Pero Pete Hegseth se ha encargado de poner la cerecita al pastel con una pelea innecesaria. Una pelea dentro de la propia Casa Blanca de Donald Trump con los funcionarios de presupuestos de Donald Trump mismos que están denunciando a Pete Hegseth, filtrando que Pete Hegseth es el responsable. Y esto es horrible, ya que aparentemente Pete Hegseth y Donald Trump están intentando y aparentemente logrando robarnos una vez más dinero a todos los contribuyentes. Y lo peor de todo es que esto está pasando de una forma tan pública que ha terminado causando una guerra interna en la Casa Blanca. Vamos a profundizar en esto, pero quiero comenzar con lo que te dije al principio. Todos los fracasos de Pete Hegseth que se han juntado para crear este problema tan grande dentro de la Casa Blanca. Y todo comienza con Mark Kelly venciéndolo en la corte y jactándose de eso. Quiero decir, es notable que hayas luchado y que todo el mundo haya luchado por los derechos de las personas en este país. Sin embargo, el secretario de Defensa de Estados Unidos está tratando de silenciarte y detener a otros, amenazando también a otros o advirtiendo a otros que simplemente no hablen. Básicamente está limitando tus derechos a la primera enmienda, como lo han hecho siempre, limitando tu derecho de expresarte. Miren por favor. Quiero decir, es verdaderamente notable que tú hayas luchado y que todos luchamos por los derechos de las personas, por las libertades que poseemos en esta nación. Y sin embargo, el secretario de Defensa está intentando silenciarte y a detener a otros, amenazando o advirtiendo a otros que no se pronuncien, que no ejerzan esos derechos, que son una de las muchas cosas, es decir, uno de los muchos derechos increíbles por los que tú y otros han luchado. Sí, tienes razón. Yo vestí el uniforme por 25 años, luchando por este país y por la Constitución, y vienen por mí por una sola razón. Quieren dar un ejemplo a todos los demás. Y creo que esto incluso va más allá de los jubilados. Me refiero a la gente que actualmente sirve en el ejército, que tiene, sabes, derechos de la primera enmienda para expresarse sobre los problemas, para decir lo que piensan. Sabes, y yo he estado pensando mucho en tu colega, tu ex colega, Don Lemon. Él estaba haciendo su trabajo, informando al pueblo estadounidense sobre un asunto que deberían entender y sobre el cual tienen derecho a recibir información. Y de repente se encuentra en la cárcel, encerrado, y ahora en un proceso penal. Con eso me amenazaron a mí. Y yo he escuchado de miembros del servicio militar ya retirados, Anderson, que ya han modificado lo que dicen debido a la manera en que Pete Hegseth me ha atacado. Por eso, y probablemente me lo hayan oído decir antes, esto no se trata solo de mí, soy solo como el primero en abrir brecha aquí que tiene que defender los derechos de todos nosotros. Quedé contento con cómo fue el proceso hoy. No voy a, intentar ponerme delante del juez. Respeto su posición. Y estoy con muchas ganas de escuchar lo que él tenga que decir sobre este caso. Pues si lo piensas bien, Mark Kelly es algo así como un anti-Trump. Es un tipo que ha servido al país, tiene carácter, tiene convicción. Él sabe que Pete Hegseth es un borracho, es un tonto. En realidad yo creo que hasta Donald Trump podría haberlo sabido, pero lo eligió de todos modos porque realmente a Donald Trump no le interesa. Pero como te digo, Kelly es como el anti-Trump. Es muy gracioso que Pete Hegseth fuera a la guerra con este tipo y realmente pensara que podía ganarle. Pero claramente no salieron las cosas como él quería que salgan. Pero este ha sido el tema dentro de los funcionarios de Donald Trump, o al menos dentro de los funcionarios del gabinete de Trump. Donald Trump quería personas que sean suficientemente telegénicas como Pete Hegseth, que es un tipo que puede salir sin problemas en Fox, que de hecho ese era su anterior trabajo, y ya sabes, hacer lo que él siempre hacía, ponerse maquillaje, exaltar y comentar cualquier cosa, sin ningún tipo de miedo ante la cámara. Pero ese es el límite de cosas que puede hacer Pete Hegseth cuando le encargas que tenga a salvo a toda la nación. Cuando le pides a Pete Hegseth que mantenga a salvo tus secretos, no funciona. Pero lo que sí puede hacer Pete Hegseth es dar pésimos discursos. Y eso es lo que quiero que revisemos antes de llegar a la noticia de última hora. Basta ya de DEI, basta de hombres con vestidos. Se acabó el culto al cambio climático, la justicia social y la corrección política. Se acabó todo eso. Solo estamos desatando al combatiente para que sea letal, entrenado, disciplinado, responsable y listo.
¿Acaso este hombre no sabe que él mismo fue una contratación de DEI? ¿Será que Pete Hegseth no es consciente de esto? ¿Qué hablas si tú mismo instalaste un estudio de maquillaje? Eres la misma persona a la que estás criticando. Todo lo que hace Pete Hegseth lo hace únicamente para una audiencia de una sola persona, que obviamente es Donald Trump. Pero bueno, con todo esto en mente, con Pete Hegseth en una cruzada, aumentando las flexiones publicadas y los discursos ridículos, ha decidido en conjunto con Donald Trump que el presupuesto gigante y abultado del Pentágono no es suficiente. Quieren aumentarlo para que Pete Hegseth pueda hacer más cosas. Y esto ha causado una gran pelea dentro de la Casa Blanca. Pelea que se ha filtrado. Asesores de Donald Trump luchan por cómo gastar $500.000 millones más en el ejército. Informan, el jefe de presupuesto de la Casa Blanca estuvo entre los que se opusieron internamente al plan del secretario de Defensa de aumentar el gasto militar en aproximadamente un 50%. Se informó a personas familiarizadas con el asunto que los funcionarios de la administración de Donald Trump han tenido dificultades para descubrir cómo aumentar el gasto militar de Estados Unidos en la friolenta de $500.000 millones en su próximo presupuesto, lo que ha retrasado el plan de gastos en general de la Casa Blanca. El presidente Donald Trump acordó el mes pasado un impulso de financiación de aproximadamente el 50%, solicitado por Pete Hegseth, el secretario de Defensa, en la propuesta de presupuesto anual de la Casa Blanca. La idea se topó con críticas internas de varios funcionarios, incluido el jefe de presupuesto de la Casa Blanca, Rush Vought, quien advirtió sobre su impacto potencial en el creciente déficit federal. Dijeron las personas que hablaron bajo condición de anonimato para reflejar las deliberaciones internas. Desde que Donald Trump aceptó la cifra más alta, los asesores de la Casa Blanca y los funcionarios de defensa se han topado con desafíos logísticos sobre dónde poner el dinero porque la cantidad es muy grande. Las personas dijeron que la Casa Blanca llevaba más de 2 semanas retrasando su fecha límite legal para enviar su propuesta presupuestaria al Congreso, en parte porque no está claro precisamente cómo gastar los $500.000 millones adicionales. Altos funcionarios del Pentágono han consultado con exfuncionarios de defensa mientras lidian con el desafío de gastar $500.000 millones. Parte de la discusión se centra en cuánto énfasis debe ponerse en comprar armas que el ejército ya utiliza frente a invertir en tecnologías de alta gama como la inteligencia artificial que el Pentágono vislumbra como parte del futuro. El presupuesto de defensa, que ya es de aproximadamente $900.000 millones aprobado el año pasado, ya era el más grande de la historia de Estados Unidos, mientras que otras naciones también han aumentado su gasto militar. Estados Unidos ya gastaba más en defensa que los siguientes 9 países combinados, según los datos en el 2023. La Fundación Peter J. Peterson, un centro de estudios no partidista, no me sorprende que tengan dificultades para hacerlo, dijo William Hogans, vicepresidente senior del Bipartisan Policy Center, un centro de estudios no partidista. Esto es una cantidad tremenda de dinero solo para un año. A mí la verdad me impacta lo que acabo de leer. Donald Trump y Pete Hegseth realmente están pidiendo $500 million del que ya tenían, porque ya tenían casi $1 billón de presupuesto para el Pentágono. Este presupuesto es más grande del que cualquier país en el mundo ha visto. Y no solo ha causado problemas dentro de la Casa Blanca, ya que es una cantidad ridícula de dinero. Tanto así que Rush Vought, de entre todas las personas, es la que está diciendo, oye, creo que tienes que calmarte. Pero sabes, el mayor problema no es que se esté filtrando que la Casa Blanca tiene problemas. Porque claro, están discutiendo cuál es la forma en la que pueden apropiarse de todos estos fondos. Sino que luego redoblas la apuesta y ni siquiera saben cómo gastarlo. No saben qué hacer ni dónde poner $500.000 millones más. Así es, no saben qué hacer con tanto dinero. No saben cómo gastárselo, pero claro, lo que sí saben es que quieren sí o sí apropiarse de este dinero. Estamos hablando en serio, es que ni siquiera sé qué decir sobre esto. Estoy verdaderamente sin palabras porque la verdad yo sí sé dónde va a terminar parando este dinero. Ustedes saben que Estados Unidos ya tiene más armas de las que necesita, ¿verdad? No tiene necesidad de gastar en esto. ¿En qué podría gastar tanto? ¿En inteligencia artificial? A mí solo se me ocurre que de repente quieran gastar todo este dinero en inteligencia artificial. Pero ahí es cuando tú piensas, ¿quiénes son amigos del presidente que tienen empresas gigantescas de inteligencia artificial? ¿Será Elon Musk? ¿Será Peter Thiel? Son todos estos tipos del Silicon Valley que estuvieron pasando mucho tiempo con Donald Trump. Son estos tipos a los que el gobierno estadounidense les está brindando $500.000 millones. Es que es estúpido que no sepan qué gastar tanto dinero, porque si no saben qué gastarlo, no lo gasten. Pueden subsidiar la salud, que la gente se está muriendo por esto, pueden mejorar los precios de la comida, pueden ayudar a tantas cosas que el país está mal, pero no, están discutiendo, ¿cómo gastamos $500 million más en el ejército? ¿Cómo? ¿Cómo lo hacemos?
Den ideas. Todo esto pasa mientras que en público dicen que no tienen dinero para alimentar niños, que está mal alimentar a los niños. Estados Unidos no puede tener un preescolar universal. Estados Unidos tampoco puede tener atención médica universal, lo cual evidentemente salvaría miles y miles de vidas. A Zohran Mamdani no se le permite grabar a los ricos. No se les permite poner ni siquiera un porcentaje más de impuestos a los multimillonarios. Pero claro, no sabes qué hacer con nada más ni nada menos que 500.000 millones de dólares. Están pidiendo esta cantidad de dinero solo para poder decir, bueno, tenemos toda esta cantidad de dinero aquí tirada. ¿Qué vamos a hacer? Se la vamos a dar a Elon Musk, se la vamos a dar a Peter Thiel, se la vamos a dar a Bezos, se la vamos a dar a Zuckerberg. No nos importa, dice el gobierno. Lo más probable es que utilicen ese dinero para fomentar a la inteligencia artificial y que terminen votando, o mejor dicho, despidiendo a decenas, si no son millones de estadounidenses de sus empleos. Y este nivel en el que está Estados Unidos, ¿quién va a acaparar todo ese dinero? Probablemente sean las 10 personas más ricas y ya. Porque sí, gracias a Donald Trump, los más ricos entre los ricos se vuelven, valga la redundancia, cada vez más ricos. Porque así funciona la administración de Donald Trump. Si no se han dado cuenta, y por más que yo se los he dicho, y ustedes lo pueden analizar, las únicas personas que se benefician de todas las políticas de Donald Trump son los multimillonarios, ya que recuerda que gracias a Donald Trump hubo algo que le dijeron el Robin Hood inverso, que fue Donald Trump restándoles impuestos a los multimillonarios y aumentándole los impuestos gracias a los aranceles a las personas. Fue reconocida por muchas personas como la mayor transferencia de dinero de la clase trabajadora a la clase multimillonaria. Hay muchas cosas terribles pasando en el país, hay muchas cosas que no están bien, muchas personas están sufriendo, la alimentación está por los cielos, la salud está imposible de pagar gracias a este aumento de las primas porque no quisieron extender los subsidios de la ley de cuidado de salud accesible. Así que con este mensaje me retiro. De verdad, yo espero que tú que estés viendo esto te des cuenta de lo crítico, o bueno, mejor dicho, de la crítica situación en la que estamos viviendo ahora. Si lo entiendes o tienes cualquier opinión al respecto, me la puedes poner en los comentarios. Te agradezco de todo corazón que hayas llegado al final del video. Te recuerdo que mi nombre es José Alvarado, soy economista y estoy comprometido a informarte diariamente. Te recuerdo que si te gusta contenido de política estadounidense, te va a encantar suscribirte al canal, ya que subo videos como estos todos los días. Mi nombre es José Alvarado, soy economista y estoy comprometido a informarte diariamente. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.